Suscríbete a la Panterita. Número 1 en todo el país. Cardinal Deportivo. Dani Chun, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Ariel. Bien, ¿verdad? Bien, contento. Otro ánimo tenemos. ¿Qué tal, Fabio? ¿Qué tal, Ariel? Buen día para todos. Sí, espectacular. Qué día distinto, ¿no? Hace rato no vivíamos estas sensaciones después de lo que ha sido una gran victoria. Anoche cerrando, yo decía, para una generación o mini generación, porque uno ahora te dice, no, ya se vive por décadas, después la generación Z está la alfa y estas cuestiones. Entonces, si yo llevo a esa división y no la anterior de los baby boomer o generación X o los millennials y centennials de 30 años, yo creo que para una generación lo de ayer fue novedoso. Y ayer decía, ¿te acuerdas que anteayer hablábamos con Nelson? Y él decía, sí, es muy fácil recordar la fecha del 090909, porque uno hace recuerdo y es cierto que aquello implicó clasificación, pero lo de ayer, sin ser clasificación, y cerraba la transmisión diciendo, si llegamos a clasificar, yo creo que el combo y lo de anoche se va a recordar muchísimo en ese sentido, para entender. Y hasta decía, aquel que capaz tenía 15 años cuando Nelson le hace el gol a Argentina, o cuando Roque y Salvador le hacen el gol a Brasil, ahora ya ha tenido 30, 35. Entonces sí, fue una jornada histórica donde se dio absolutamente todo a pedir de boca y con Gustavo Alfaro como el gran ganador de este combo. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, Ariel? A Dani, a Fabio, muy buenos días a todos. Qué felicidad, ¿verdad? Después de cuánto tiempo estamos viviendo este momento. 15 años. Sí, qué día distinto para todos. Para todos, a ver la gente en la calle. Y la última vez habrá sido el gol de Nelson, ¿verdad? Claro, por eso es 15 años, porque eso fue 9 de septiembre del 2009. Qué loco, qué mucho Entonces pasó. el adolescente que en esa época decía, no, esto es normal, porque el año pasado le ganamos el Día del Padre a Brasil, con el gol de Nelson nos estamos yendo a nuestro cuarto mundial consecutivo, y capaz tenía 15 años. Después se comió la amargura de la transición de cuando se volvió adulto, y capaz ya con 30 años a su criatura le tenía que decir, no, o sea que en la época, bueno, y ayer si alguien le llevó a su criatura, a su sobrino, le habrá dicho, mira, así era. Así solía ser. Yo creo que también está ese factor emotivo para un defensor lleno, porque en estos 15 años hubo victorias, pero eran victorias sueltas contra un Bolivia, contra un Ecuador, que no sumaba mucho, pero independientemente a lo terrenal que es Brasil, pues yo marcaba, cuando le ganamos con gol de Roque a Argentina, también aquella Argentina ya vino 10 más porque ya estaba clasificada. Y trajo muchos suplentes, entre ellos un tal Lionel Messi. Pero nadie se acuerda, no, pero esa Argentina lo vino medio, no. Siempre nos vamos a acordar del gol de Campito, el gol de Roque, el gol de Nelson. La primera vez. Porque Argentina y Brasil son eso. Sí. Después que ellos lloren su drama de lo que significa en su momento, su actualidad. Pero lo de ayer va a entrar en la galería de los partidos épicos, de los partidos fuertes para toda una generación. Y sobre todo porque se ganó bien, ¿no? Que de dónde te puedes agarrar para cuestionar, o digo del lado de los adversarios, sin sufrir. No sufrimos, no se hizo figura gatito, y estamos en este momento de crecimiento que nos agarra muy bien, y era el golpe que necesitábamos para poder dar el zarpazo y también en la tabla mostrarnos ya un poco más protagonistas. Y imagínense, y desde ahora nosotros mismos ya miramos de otra manera nuestra selección, los propios jugadores y los de afuera. Los de afuera también de Paraguay van a decir, ojo que Paraguay está volviendo a ser Paraguay, estamos ganando otra vez respeto en el continente a partir de ahora. Yo creo que a mí, por ejemplo, ahora con esto y con lo que vi en los dos partidos, yo ya no tengo ningún temor a la altura de Quito, ningún temor. Si repetimos buen trabajo o el combo como esta vez, un empate en Quito, una victoria contra Venezuela, Argentina, ¿cómo va a venir con ese respeto diferente? Y no le tengo miedo de ganarle a Venezuela también acá de local. Claro. ¿Verdad? Porque después en noviembre, esto es en octubre lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Después ir a Bolivia sí va a estar jodidísimo. Ese combo, ¿verdad? Para cerrar es Bolivia-Argentina, ¿verdad? Sí. Ese es el combo para cerrar. Ni a Argentina le tengo más miedo, ¿eh? O sea, cierro un empate. Vamos con las repercusiones, muchachos, por favor. Diego Gómez, Roberto Fernández, Juan José Cáceres. Qué bárbaro, vamos a hablar de él en un momento. Gustavo Alfaro, el hincha opina, el festejo de Gustavo Alfaro en el túnel, abrazando a Damián Bobadilla, abrazando a Julio Enciso.
Reacciones, señores, después del gran triunfo paraguayo frente a Brasil 1-0. Buscamos la victoria y por suerte se nos dio hoy. Y estoy muy contento y muy orgulloso con mis compañeros que dejaron todo hoy. Y a toda la gente que vinieron a apoyar a nosotros, y le dedico esta victoria y el gol a toda mi familia y a toda la gente. Es uno de los mejores que he soñado desde chico, meter un gol acá con mi selección, acá en Defensores. Bueno, no tengo palabras y bueno, estoy muy contento por eso. Esa victoria tiene mucho gracias a nuestro Dios y especialmente a nuestro grupo. Creo que volvimos a recuperar nuestra identidad, volvimos a hacernos fuertes dentro de nuestra cancha. Defensores del Chaco, que es un estadio donde es mucho para nosotros, porque no solo fue un lugar donde se juntaron los soldados para ir a la guerra, sino donde también grandes jugadores de la selección demostraron que Paraguay es grande. Y bueno, queremos recuperar nuevamente eso, esa identidad, ese ADN. Y tuvimos un combo maravilloso y gracias a Dios nos vamos con 3 puntos y un punto en Uruguay, que es muy importante para nuestro sueño, que es el Mundial. Paraguay ganó porque metimos garra, dejamos todo dentro de la cancha y por eso nos llevamos el triunfo. No, la verdad que trabajé para poder marcarlo. Es un gran jugador, así que gracias por todo. La verdad que es un gran técnico. Nos convenció para que nosotros pongamos huevo para volver a recuperar la identidad de Paraguay. Y ojalá que este sea el camino para que nos lleve al Mundial del 2026, pero insisto, este es un camino que no empezó ahora hace 15 días, este es un camino que se empezó en el 2011 y que por distintas circunstancias tuvo distintas alternativas. Hoy siento que Paraguay es Paraguay, hoy siento que recuperamos, no sé si una mística, pero sí recuperamos cosas que nos identifican, que definen lo que somos. El por qué Cáceres en lugar de Gustavo Velázquez. Gustavo jugó un partidazo el otro día en Uruguay, jugó un partidazo, pero para mí la velocidad que tiene Vini, el único jugador que tiene la velocidad de Vini es Cáceres, y era el único que lo podía marcar en velocidad. Sí había que ayudarlo, porque no había que dejarlo en un duelo individual, por eso le habíamos pedido primero a Fabián y después a Gustavo cuando entraron, que si él en algún momento podía ser superado por la gambeta o por la velocidad, tenía que tener el doblaje de la marca. Nos quedamos en la miel de este éxito, porque esto pasa rápido. Y como le dije a los jugadores, construir un equipo sólido lleva muchísimo tiempo, no se consigue con 2 triunfos. Destruirlo se lo destruye así, de la noche a la mañana. Cuando uno se llena de soberbia, cuando uno se cree que ya lo consiguió todo, cuando uno empieza a mirar por arriba del hombro, cuando uno deja que la cabeza se vaya arriba de la altura de los hombros, ahí es donde nos perdemos. Entonces, si nosotros queremos llegar a la Copa del Mundo, el nosotros es mucho más importante que el yo. Y acá el equipo está por encima de cualquier nombre. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar y lo que nosotros tenemos que privilegiar. Porque este es un país con una historia muy rica. El tema, recuperar el ADN. Recuperar el sentimiento más genuino que siempre Paraguay tuvo. Y eso fue lo que tratamos de hacer y estamos tratando de hacer. Y para eso, ¿a dónde hay que trabajar? En la cabeza. El fútbol es un deporte que se juega con los pies, pero nace acá nace. Cuanto más claro estemos de la cabeza, mejor vamos a jugar. Súper, ganamos por suerte. Viene por Paraguay, vamos hasta Estados Unidos. Apareció el Paraguay que sabíamos de antes, de Chilaver, de Gamarra, de Arce. ¡Vamos, chicos! El hincha opina. Mucho divertido. Mi piscina hace gol. La selección paraguaya se lució. Si seguimos jugando de esa manera, clasificamos de una. Vamos Paraguay, recuperamos la garra guaraní. Fuerza, Alfaro, vamos. Después de 16 años, 15 años, disfrutamos de nuevo. Gracias, Diego, de Ángel. ¡Vamos Paraguay! ¡De Encarnación vinimos! Gracias por tanto, Diego Gómez. Lastimosamente nuestros dirigentes se equivocaron, pero volvieron a retomar con el gran técnico que tenemos ahora y le cambió la mentalidad con los mismos jugadores. Venimos de Argentina para ver el Paraguay. Nunca subestimen la garra guaraní. ¡A Paraguay! ¡Y vamos la Linoja! ¡Domingo los pitas! Alfaro, quédate toda la vida, Alfaro. ¡Por favor! Espectacular, muy contento. No, luego contento, feliz porque la gente también respondió.
vinimos todos a alentar y bueno, y Paraguay nos dio una alegría nuevamente. El país volvió a creer, vamos Paraguay. La confianza en el técnico, en Alfaro, cambió todo. En todo, 100%. Vamos Paraguay arriba. Ganó 500 kilómetros para volver ahora. Codenado y Tapu, aguante Codenado. Aguante Paraguay. Aguante Paraguay sobre todas las cosas. Dale. Y la verdad, este triunfo le digo a mi suegra, yo le dije, te voy a llevar a la cancha y si ganamos te voy a llevar todos los partidos que gane de Paraguay. Que juegue Paraguay de local, Perú. La cábala de mi suegra. La mano de Alfaro, se ve la mano de Alfaro. Él dijo intensidad 90 minutos, eso se notó. Almirón, muy buen partido, toda la defensa. Hubo un equipo compacto y da gusto mirar así. Ojalá que sigamos así. Este es el momento. Le contamos a la gente de la televisión que está viendo ABC TV. Vamos al Mundial. Alfaro lo abraza efusivamente a Damián Bobadilla, lo abraza a Julio Enciso. Pon el audio, por favor, mi querido Verita. Ahí los muchachos de ABC TV. Vamos al Mundial, le dice Alfaro. Pone la música a la selección paraguaya, hermano. Hoy nos van a tener que disculpar. Yo no sé si si la audiencia está hoy modo albirrojo, pero yo por lo menos desde que me levanté, que fue muy temprano, hoy todas las radios. Neolimpista. Hoy no hay cerrita neolimpista. Hoy y le pido por favor a Fabio, encarecidamente hoy, que no hagamos ningún debate, que no hagamos realmente nada, porque creo que quedó muy plasmado que Alfaro por suerte fue inteligente, fue astuto. Mira la jugada del gol, ¿cuánto estamos ahí? ¿Cómo se buscó el gol? Mira el gol, qué lindo contragolpe hicimos ahora. Ya era Fabio, ¿en qué momento? Pero jugamos fútbol equilibrado, nos fuimos locos, nos fuimos locos de alguna manera. Pero no defendimos. Los 15 últimos minutos sí, pero no entendimos cómo esperábamos los primeros 10, 15. Qué lástima no vino todavía Federico, porque le quería contar que este señor, Ariel Maneco, que es mi amigo, me trató de loquito y payaso. Yo no dije loquito. Tenés que pedir disculpas a Ariel, porque ahí te equivocaste. Yo no soy loquito. Vengo, mira, Ariel, vos te en esa parte de la solidaridad. Pero yo, si decís por peligro de gol, yo no dije loquito. Yo por mí dije, yo no soy loquito. No, lo de la música de ayer. No, por eso yo no pedí acá al señor. No, yo le pido disculpas. Ahí está. Pero con eso, ¿sabes qué? Yo te pido disculpas, ¿sabes qué? Por más que no tengas razón, mira, pero te digo una cosa. ¿De qué valor tiene una disculpa cuando disculpame, pero no tenés ni... No, es que por suerte, gracias a Dios, Alfaro, hablando sinceramente, muchachos, vamos a hablar en serio, porque el partido empezó y Brasil fue dominante. Sí. O sea, Brasil fue la selección que tuvo la pelota. ¿Qué hizo Alfaro? Le estudió. A ver qué tienen. Le digo a los muchachos, vamos a esperarle bien cerradito todo. No, es que hizo lo que quiso. Ya presionó ya se fue ya con 6 a atacar. Lo que todos los otros técnicos hicieron equivocadamente. Sí, no. Gracias a Dios nos escuchó Alfaro, pero era luego su plan. Era salir a presionar la posesión, presión alta. Garnero a los pelotazos, vamos arriba. Y después, ¿sabes qué? Vinicius casi marca un gol donde la única vez que le ganó a Cáceres, que cruza la pelota. Ese es el tema, pues, cuando hay mano a mano. Hay un remate de el lateral izquierdo fue, ¿verdad? Sí. Arana y saca sobre la línea Junior. Pero está bien, claro que no iban a sacar los rivales, buscaron. Reconocer nomás que el gol. Andate a la jugada del gol. Yo quiero escuchar tu gol, pero lo quiero escuchar en serio porque me gustó muchísimo como relatante. Gracias, Fabio, pero vas a ver la jugada. Hay elaboración, toque aquí, allá. Le empujamos a Brasil. Tuvo que despejar como pudo el brasileño para que le quede. Y Diego Gómez le dice a Vinicius, así tenés que patear. Así se pega, se patea entre dedos. Pero viene Paraguay, pues centro, Alonso, rebote, segunda pelota. Y presionar. Salimos a buscar con convicción. Una equivocación de Enciso que he dicho, ¿sabes? Paso de Enciso, querido. Espectacular, pero demasiado piensa en lo individual primero, pero en cuanto a lo que va a ir tiene mejorando, porque vos sabes que eso es lo positivo también. Hay dos cosas que yo rescato muy positivamente. Julio en su cuenta de Instagram
él habla al final de seguir mejorando. O sea, él corrió realmente también. Cuando tuvo la pelota, corrió. ¿Qué partido hizo Almirón? Por Dios? Yo tengo tantas cosas que decir que me pongo ansioso. Mira la foto del gol. Haga una foto ahí del gol. Hace un clic. Sí, y por eso te digo, Fabio. Estaban los dos centrales en media cancha. Los dos centrales en media cancha. Es que aprovecha, es que el partido fue así permanentemente. No, claro que ¿Supo en qué momento? Es lo que pedíamos nosotros. Eso. Un momento de acuerdo al desarrollo del partido. Claro. No a lo loco. Fue un equipo equilibrado. Primero se cerró, le dio la pelota a Brasil. Lo que justo dijimos nosotros, Ariel, gracias a Dios. Sí, señor. Le dijimos, mira. Algo entendemos de esto. Algo entendemos, gracias a Dios. Y bueno, con eso no decimos que Fabio no entiende. No, de ninguna manera. Pero a Fabio le superó. A Fabio le superó. Ganó Paraguay. ¿Sabe qué? Y yo no dije ninguna payasada por querer ganar a Brasil. Están las dos frases ustedes de que Fabio se revele. No, porque está bien y ahora algo. No. Todos estamos felices, todos estamos contentos. Ustedes fueron... ¿verdad? Acá y Chun pidió lo mismo. Pero el tema ustedes fueron pues amirismo, como se dice en guaraní. Ustedes tuvieron miedo de ganar la Brasil. Miedosos, fueron miedosos. Esa es la verdad. Ustedes querían poner dos buses. Ahí querían poner, ahí de la terminal, porque estaban cerca de la terminal ayer, iban a llevar al defensor a poner. Nosotros pedíamos eso. Ustedes respeto primero al rival. Y claro que se respeta. Partido inteligente. Pero hay que tocarle la oreja cuando hay que tocarle la oreja, Ariel. Y le tocamos. Y bueno, le tocamos. Pero sabiendo detectar el momento, no salir a atropellarle por atropellar y después te matan de contragolpe y andar a llorar en la iglesia. Eso es lo que nosotros pedimos. ¿Qué hizo Vini ayer? ¿Qué hizo Vini ayer? No hizo, pues no tuvo mucho espacio. No tuvo mucho espacio. Porque nosotros salimos a jugar. No tuvo mucho espacio y el técnico acertadamente puso a un jugador mucho más rápido. No mientan, no nos defendimos, no fue defensivo el equipo. No defendimos, por un momento no defendimos. Se distribuyeron bien. A los centrales le dieron la pelota que jueguen ahí. ¿Cuándo lastimó así los primeros 10 minutos? Le dimos la pelota, pero ¿sabes qué? Nos defendimos con un orden impecable y después salimos. Y supimos atacar en el momento que supimos, o sea, que se tenía que haber atacado. ¿Qué pasó los primeros 10 minutos? Brasil, usted tiene la pelota, hace 10 minutos tiene la pelota, toquecito. ¿Te acordás? Toquecito. Cuando tengamos la pelota nosotros, cuidado, decía Paraguay. Y fue lo que hizo Paraguay. Pero quiero recordarte, y no mientas por favor. No, a ver. ¿Te acordás que vos dijiste en un momento dado, cuando estábamos ayer acaloradamente debatiendo, le vamos a dar entonces la pelota a Brasil? ¿Y qué pasa si Brasil dice, no, vengan ustedes a atacarnos? Y yo te dije, perfecto, vamos a tirar la gradería y que se congele el partido. ¿Te acordás? Pero no hicimos eso. Y no, espera, ¿y Brasil qué pasó? Brasil comenzó queriendo probar eso y después sí comenzó a atacar, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros nos cerramos bien y actuamos. El planteamiento fue muy inteligente. Hay que reconocer, porque la puesta de Cáceres en escena, algo que nosotros en la previa, yo por ejemplo, yo le digo a Alfaro, me sorprendió gratamente, y por lo visto que este señor evidentemente no le tiembla para nada. O sea, ve una condición y le dice, mira, vos me vas a hacer esto. Porque él explicó en la conferencia que era el jugador más rápido que le podía marcar a Vinicius. Y coste que Velázquez no entró mal, volvió a entrar muy bien, sacó toda la pelota. Pero esa jugada en la previa era una jugada riesgosa, peligrosa de sacarlo a Velázquez. Habrá analizado la Copa América, Bruno. La Copa América habrá analizado. Pero justamente cuando Bruno planteó, cuando Johnny ya confirmaba con planilla en mano, 1 hora y 10 minutos antes del partido, también dijimos, acá hay dos explicaciones. La explicación que Velázquez no esté al 100%, que no fue el caso porque estuvo en el banco y después reemplaza correctamente al Derete, o que le convence más la velocidad de Cáceres. Y en la previa particularmente decía, acá independientemente a que le salga mal o bien a Alfaro, yo me saco el sombrero porque es valiente. Y después él comenta eso en la conferencia, que hubiera sido una doble derrota. Porque desde la zona de confort, él podría haber hecho, yo lo pongo a Velázquez, y si le bailaban Vinicius como le bailó en la Copa América, ¿quién le iba a criticar? Si él venía a hacer un partidazo en Montevideo. Pero él ya lo tenía estudiado, y hasta hace la famosa, lo agarra Juan Cáceres, y me imaginaba, cuando llegó a Dupané, cuando llegó al Carde, antes de viajar a Montevideo, le habrá dicho, Juan, vos vas a jugar contra Vinicius. Ni te preocupes, si tu reemplazante en Montevideo la rompió, igual vos vas a jugar. Y eso fue lo que confirmó. Y si le salía mal, como hombre de fútbol, decía, a mí me iban a criticar,
Pero muchas veces los técnicos, por el miedo de esa crítica, no hacen y es una doble derrota. Entonces, sabiendo que le podía salir mal a alguien que venía bien, yo valoro eso, independientemente del rasgo que después le sale perfecto. Sí, Lo de Cáceres, a tal punto que hoy hasta el hincha de Lanús dice, espera, vos no le parás ni al vos sos suplente de nuestro equipo y termina anulándole a Vinicius, ¿verdad? Claro. Pero, ¿cuántas veces pasamos de estos que rinden en sus equipos acá no rinden a estos jugadores que ni juegan en sus equipos acá la rompen? Si se y puede, bueno, entonces ahí está la mano en el combo de partido, ¿verdad? Ahí está la mano. También, por ejemplo, Gatito hasta su propio técnico ahora le va a meter duda en el Botafogo. Sí, claro, le vino de atajó y ganó a Brasil. ¿Y vos crees que nos recorre todas las redes sociales de Brasil? Otra cosa que no me quiero olvidar, por favor, que quiero rescatar lo que decía ayer Alfaro. Mirá que Alfaro ayer, dentro de la euforia, dentro de todo lo que pasó, él podía sacar todos los pergaminos y lucirse y autorreferenciarse, pero ¿qué dijo en un momento dado? Algo que no tenemos que dejar para nada, no podemos soslayar, no podemos obviar. Dijo, no ganamos nada todavía. ¿Cierto? Todavía nosotros tenemos mucho por aprender, por trabajar, y nosotros tenemos que clasificar al Mundial. Después la frase célebre, quiero que Verita prepare un resumen con Wilson, porque después vamos a ir tirando las frases del técnico de la selección, Alfaro. El árbol, cuando dice el árbol, teníamos que sacar la telaraña. Teníamos que sacudir el árbol. Teníamos que sacudir el árbol, sacar la telaraña y ahí se iban a ver los frutos. Y decía, estoy convencido que esta es la selección paraguaya, esta es la identidad de Paraguay. O sea, muchas frases interesantes que volvió a dejar el técnico Alfaro. Bueno, ¿puedo cerrar algo? Sí, Fabio. Te paso la mano. Te acepto las disculpas. Espero las disculpas de Ariel porque no, yo estoy modo festivo. Yo no firmé el empate. Yo no firmé el empate. De ese lado sí estoy agrandado porque yo no firmé el empate. No aceptaba el empate porque yo creía en esta selección. Sabía que se podía dar esto y gracias a los jugadores y al cuerpo técnico. Ariel. A la pucha, ¿y qué quiniela viene mañana? ¿Qué número viene? Voy a jugar un poco. No. Voy a jugar un poco, porque estoy seco. Ayer dijiste que vos no te ibas a prestar desde un empate, no desagrada, pero vamos a cuidarnos primero. Y después. No, pero me trataste de payaso. Yo no me iba a prestar. Me trataste de payaso. No, yo solo quería ganar el partido. Yo dije que no me prestaba al circo, un espectáculo circense, porque vos dijiste el tema de la vela, los colectivos, que esto que vayamos pero al cementerio a traer vela con Bruno. Eso ya es muy feo, por eso no llegué. No. Yo no hablé nunca de cementerio. No voy a exagerar. ¿Qué es cementerio? Dije que me aprendan vela y recen a los santos para ganar, ¿verdad? Eso ya es un circo, dije. Por lo menos para empatar, ¿verdad? Vos sabés que hasta eso. No, por eso, Martín. Modo festivo. Pero alegría. Vamos a vos poner sabés un que poco hasta eso, porque sí, fue muy cauto, inteligente lo de Alfaro, pero él también sabe, y por eso hizo la referencia de cuando pasó por el Mercado 4, ver a las familias, porque él también, esa euforia la vimos, parecía un papá con los hijos, ¿no? Con Bobadilla, con Enciso, que vamos a ir al Mundial, nos vamos al Mundial. Entonces, él también deja ese margen para que los que estamos de este lado del mundo futbolero pueda festejar, porque sí, en un contexto competitivo esto no nos garantiza absolutamente nada, pero él también era consciente que con poco se podía ilusionar. El empate y la forma en Montevideo llenó el estadio, y un estadio lleno festejó un triunfo de Paraguay después de 15 años. Son datos objetivos y que libera, porque fíjense que hasta en eso yo creo que íntimamente ahí en el vestuario estarán diciendo, ahora parece que se dio vuelta el tema. Si antes pegaban el palo y salía, ahora entra, porque cuando Bolivia pega el batacazo, yo decía en la previa, ahora lo de Fabio tiene más fuerza, porque si no ganábamos, nosotros matemáticamente íbamos a estar peor que cuando terminaron los últimos 6 partidos con Garnero, aunque ayer hubiéramos puntuado. Y el gol llega en el momento exacto porque es el primer ataque de Paraguay después de esos casi 20 minutos
donde hubo una posesión del 88% de Brasil. Entonces, en ningún momento se planteó, espera, ahora tenemos que salir. Todo se dio como quiso Alfaro, que en los dos partidos, y allí es donde uno tiene el gran mérito para decir, en los dos partidos Gatito no trabajó mucho. O sea, un técnico que es corte defensivo, y él tranquilamente pero puede Dani decir siempre así, porque no, Dani, ¿qué pasaba? ¿Sabes qué? ¿Te acordás que antes, por ejemplo, yo lastimosamente voy a tener que hacer una comparación, ¿verdad? Pero Anthony Silva atajaba aquí, allá, y después le entraba un gol que vos decías, pero ¿qué me pasó acá? Porque mira, y perdíamos el partido. Tapaba Claro, penales ¿qué pasó eso. hace poco? porque le llegaba mucho. Por contra prácticamente Chile, su culpa, fue que le entraba. Nacional Claro, quedó fuera de la libre. Copa Bueno, Libertadores. pero- O sea, sí. tenía esos errores. No quiero dejar pasar, tenemos muy poco tiempo. Vamos con el gol de Paraguay, muchachos. Hay mucha euforia. No nos vamos a pelear. Hoy No, vamos, hoy no, Fabio. hoy no. No, pero Alegría. hay que pedir, No, no, alegría. Fabio, Bien, ¿qué te cuesta? bien, Fabio, bien, tranquilo. ¿Eh? Vamos para adelante juntos, Para todos. adelante, Todos, vamos, todos, todos. Vamos a escuchar el gol de Ñato. Todos. Dale, vamos Paraguay. Ya tiene Almirón, vamos Almirón para Enciso, que espera, va, Enciso, vamos, Julito, una más, Julito enganchó, Julio, demasiado individualista, ahora roba otra vez, se rebota al derecho, centro que va Alonso, marca la defensa, le queda Gómez, pegale por Dios, va a remate de derecha, Paraguay 1, Brasil 0. Falta mucho, ya sé. Falta un montón, pero no quiero pensar en eso. Quiero pensar en el gol que acabamos de gritar todos. ¿Hace cuánto no gritábamos un gol de esta forma? Con esta euforia, con esta alegría, casi que alguna lágrima se escapa. ¿Y qué decir para Gómez? Que el palo le venía negando los goles. ¿Se acuerdan aquel debut contra Perú en Ciudad del Este? ¿Se acuerdan el viernes en Uruguay? Bueno, algún día el palo le tenía que decir a este gran jugador que tiene Paraguay, que recupera la pelota cerca del área sobre la derecha, le queda alta para el tiro convencional. Entonces, como crack que es, busca remate diferente, busca remate de 3 dedos, le pega al poste derecho, le rompe el palo al reconocido internacionalmente Alisson, que vuela, que no puede alcanzar la pelota, pero esta vez el palo le dice que sí, porque mete la pelota adentro y decreta este estado de gracia, este gol que gritamos todos, y ojalá sea el principio de un sueño, el golazo de Gómez para el 1-0 ante Brasil. Daniel Junior. Y es el verdadero líder de este equipo, Diego Gómez. Él había hecho el toque principal para que la jugada tenga vida ahí por la zona derecha.
Almirón le dio continuidad, Enciso no pudo, parecía que se moría la jugada, allí la descarga hacia la izquierda, el centro de Alonso, el rechazo de la defensa, y parecía que le quedó largo a Diego Gómez, pero no, es un verdadero crack. Acomodó el balón y ante los brasileños, los creadores del tres dedos, le demuestra cómo se patea, porque fue el remate perfecto. El palo que fue maldito en Ciudad del Este y en Montevideo. En el Defensores le dice: adentro maestro, que lo estábamos esperando. Por eso desde Muricá al mundo grita Diego Gómez este gol que teníamos bien atragantado absolutamente todos para golpear primero aquí en el Defensores del Chaco, donde todos soñamos que vuelva a ser un reducto inexpugnable, y de eso Brasil conoce demasiado bien. El primero de Paraguay. A los 19 minutos de esta primera etapa, un golazo Apostala, volvete invencible con Apostala. Y es el gol 73 de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Es la primera anotación de Diego Gómez en 9 partidos con la camiseta de la selección paraguaya. Nosotros tenemos una ilusión muy grande, porque tenemos con qué, como le dije el otro día, ¿dónde está escrito que Paraguay no puede ir a la Copa del Mundo? Nosotros nos vamos a pelear, y de última, si el resultado no es, como le dije a los muchachos, que es la única tranquilidad que quiero, es cuando entremos al vestuario, nos podamos mirar a los ojos, sin ninguna clase de reproche. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.300 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto en www.megaloto.com.py con tu quinielero en locales de pago express y aquí pago y en los biggies de todo el país. Sortea este domingo a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. En caso de estreñimiento, la Felax, que es lactosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa y distribuye Bioethic Pharma. A ver, yo estoy seguro que mucha gente estará preguntándose sobre Juan Cáceres. Nosotros tenemos una mina de oro. Tenemos un archivo de una nota que le hizo Federico Arias al hoy famoso Juan Cáceres, una de las figuras ayer de la selección paraguaya y una de las apuestas que hizo el técnico Gustavo Alfaro. Estamos en contacto y lo vamos a pasar en un momento, quiero que escuchen atentamente. Y también tenemos otro lingote de oro, de esas notas que quedan para el archivo. La nota del hombre que lo descubrió en Buricá, una compañía de misiones, a Diego Gómez, al que lo descubrió a Diego Gómez. Estamos con el papá de Juan Cáceres, don Patricio Cáceres. Ella va don Patricio, ella va con este día. Tranquilo, Pau, a veces feriado este día. Feriado. Y se guachera guapona. Hay pona todo es curi guagua titular chupea así sea ni que vinicio ese 50 centímetros es yeco que ese será como un buen paraguayo agarra guaraní ese ya arañan de eso. Ya po ojalá pasa una curi upei meni mantua la seja ea que supe no ya veo a paso ella y Cuama hoy curi la vamos a atajar la partido pero don Juan no sí hoy Cuama mamá algo concentración de ya y más sube o sea la técnico ya y hoy su vendere hasta la Brasil contra vendere marcata la vinipe sí afuera pues oye concentrado ya o sea que antes un día cuando avisamos su
O me es más su de confianza ya. Sí, claro. Ande pues yo Porque hago la periodista cuando es inde bueno fulano jugata no ahí pues acuerda y técnico me hace pues antes de un día me hace pues la mapa la jugata la de titular y todo a veces ahí Buenos Aires allá en Mapoche allá siempre trabajador allá si hay cuando pama se aporando más era mapa la jugata la de titular hoy cuama hace discutir y cuándo hace ya y cuama hace con la cera dice se aguanta de titular pero donde aquí en Inter lo mitad allá aquí índice ella popona aquí índice pues yo rompe hace gusta cera por eso gente humilde mo guape don Juan Oreco General Aquino General Aquino mo guapio pea General Aquino mo puta Santaní Santaní Santaniano vigo sí Patricio Lajera y Nacheja ayuda Juan toda la hora añe emocionante y don Patricio para se disculpa por favor de saludar a Ariel de Bruno Jaromiga Zapoite Ariel o sea general aquí no guape don Patricio o sea de UPP naceja UPP la mejor la Buenos Aires ve sí pues van a hacer hace 35 años que vivo acá en Buenos Aires 40 años ponele es a Juan Peoñe el guaraní ve o sea y sí oñe hija oñe sí oñe pero más o menos es argentino se nacemos pero va a ser Teresa de selección paraguaya entonces pico ya a pillama coanga don Patricio entonces pico Juan Cáceres pico Víctor Río Valle y de compañero Choco vaya Víctor Río de compañero Choco coye ellos general aquí no guau ve ahí no y entonces va algo argentino en Beumina se va esa PM don Patricio va esa oicola la migración o sea va esa PM ya por la transición va esa PP decidía ya está en Buenos Aires iba ahí la Portes ya no había más casos va el oicoa en Beumina la historia de vida don Patricio y cuando lomita hacer más me creí más yo Buenos Aires o sea algo no sé allá es jugar que Bocape o sea que inici Bocape juega 6 años ya soy libre o pejo Racing Racing o putaiteo hija 52 putaija porque Boca pero no me he hecho y que hay ventaja pues Argentina no se está la jugadora hoy oye mete pa mi colombiano misa hoy la empresario cuero mía ahí allá pues invité Navarro Montoya Quichoterna no invité mi colombiano pues voy a rapar voy a echar agüera Racing a 52 a puteja año mío puta año do puta a upeimba oye pico o debuta Yepela Racing be sí Copa Libertadores de Racing me pisi tiempo be o me qué gol curija Hamba esa upeo yo guachu ve la núpico o puta libre no a préstamo hoy me a préstamo con amigo a préstamo hija la nupe o pertenencia de Racing hasta 2026 Juan oye no entonces si no ni transferida tu y nada don Juan ahora oye no hoy copone que hija y no a técnico de la nupe igual no muy guasuicho ve na con o por algo ahí con la
gran cosa hija ella. Pero don Patricio, llegó la Icuacia, demba ella dere mire con dejó la Buenos Aires picore en va agua. Se mire con de ayuda más. Amba eso va esa rupila pejola Buenos Aires. De coi Paraguay no hay prima de. Paraguay no hay prima de. Madre no hay prima. Seco más yo agua. Amba ebe dedicado don Patricio. Va ebe dedicada de entrada. No, yo como apoyo y llega antes mamo en la Buenos Aires, 17 años me llega a Yuma con la Buenos Aires. ¿En qué momento mala o juega cojeca Juan Pela o ni nacionaliza Juan? O por lo menos muy Juan en forma de documento allá por el final de cuentas paraguayite. Justo Villar. Va año ven ganando ahí. Justo. No sé, mato justo Villaro juro acá solo mensaje la Juan la o nacionaliza Juan la paraguayo pues. Justo Villar. Enseguida voy a aceptar. Enseguida voy a aceptar. ¿Cómo? Enseguida va a aceptar o hacer la selección paraguaya. Sí, no, me quedé la garra guaraní a de coche. Quiero jugar en la selección paraguaya y yo hice. Épico en algún momento Cerro o yo ofrecí la Cerro o él la oicuacue don Patricio. Sí, yo ofrecí la Cerro pues. ¿Y Cerro? El mismo sueldo a Peguane Olimpia ofrece hecho pues. Lo ve al mismo sueldo. El mismo sueldo. El mismo sueldo de acá mejor mejor me quedo con ustedes porque el mismo sueldo no me conviene a cierto guaco más pico luego cambiaste el trabajo por el mismo sueldo allá. Sí, el mismo sueldo yendo para hacer su vehículo. No, de ahí ya iba vea don Patricio. Del COI. No, del COI. De ahí ya te oía tú. No. Esa anda, esa es la ñan de Clucuera, don Patricio. O un mante argentino uruguayo tuvo pagacho de cuera, hombre. Por poco no me hecho de la joven, pero bueno, hoy mora. Voy a aprender ahí con la ñan de dirigente de cuera o mía. Sí. Don Patricio, épico omba apoye de ayudar, oye apo algún trabajo albañilería, omba apo carpintería, ve algún edificio, ve oye y te oí la fútbol ve siempre. No, es siempre fútbol. Fútbol. Para eso antes era eso. A mí César romper el lomo eso, obra de eso. Oye Montaco Buenos Aires, oye así celular entero, oye entrena todos los días oye entrena. Pero gracias a Dios es un imponoma. A en día. O sea que Ochupita Dios me ina con anga y dice yo ya tenía saído y me ha hecho la eso. Sí. Ahora se anda bien. Ya usted está más Paraguay na con. Es aroma suena con el asado preparado tranquilo, a fuego lento. Sí. O sea que al final, don Patricio, de derecho es ya ñandeñan bapota de dedicar la fútbol, de pealan de tema. Sí, upasa ese tema de romperse el lomo, o sea, romperse el lomo, romperse y eso. Así que dedicar fútbol y listo. En Beomina se gracias a Dios, 11 pona, gracias a Dios. Do que lleve la derecho de Vinicius contra el Real Madrid jugaba tipo medio y lento y la y tema cuera oye poí Hansen que peamoa y cuando digo la etandeina allá entonces don Patricio do que llega una vez tente ganar su Vinicius una vez lo ganaba con eso
Una vez sí, una vez van a subir. O para cosa eso es que es Curi. Pues es las 10 que hizo el mensaje de Curi. Las 10 de la mañana. Va a jugar titular eso. Sí. Algo viejas y me dice. Sí, viejas dice. Bueno, eso. A mí que 50 centímetros me ese oye y ni de inicio eso. Porque yo pega eso. No te preocupes, papi, dice. A mí que te preocupas, dice. O que dice, a mí de Habuquay. A mí me ese paquetar de. A ver, comprar un millón de dólares, 2 contrarios de cosas. A mí que los 2 PMS, eso. ¿Los ataques ya una vez o ataques? Una vez, sí. Pero Iñacuabe, tipo. Una vez o ataques. Sí. Pero Iñacuabe, pero no asai la. No catui la. Juan dijera, porque. Y ahí la Juan, pues, apoyó un moicho de la. Gente mala, un moicho de la. Y pobre jugar entero. Oye, porque ya de todo lo tuyo, ya sabes algo, tú. No hay para apoyo, ya, bueno, oye, porque ya de ese mano, a traducirle en voz Ariel a la gente lo que está diciendo. Mucha gente está escuchando la entrevista. Más o menos que le atropelle como un toro viejo, a un toro grande al inicio. Va es inde don Patricio. Guaraní por contestante. Sí, guaraní por contestante. Va es inde. Soy un toro, dice. No, facciones de dice. O escribió y la guaraní me digo. Escribí cosas guaraní me. A mí se fue viejo dice. Porque ya andé como toro alto. Ahora poca. Amba inde don Patricio Alfaro, algún comentario con Caraico hubo ñande ilusionar o cambiar la Paraguay la forma de jugarla y te digo a veces referencia de Juan la Gustavo Alfaro. Ahí te diga, este es el técnico de Paraguay y dice. Ahí va aparte que dice mensaje de esa ese me gusta ahí o yucazo cada vez técnico sí. O de escuereazo grave o de escuereazo acá Jae pico toda la vida Jae toda la vida juega de lateral derecho. No, guay, o probaste de 11 de Jae por todos lados juega. Y un poco jugar su sí. A ver la nube apretamos y pues ahí hemos jugado que sí. Porque viene ahora cada partido. Si el esquina era técnico de la nuco, a lo mejor esa la gente apoyar a su esquina. O anulado inicio. Pero la carta de presentación, Juan. Sí, si el líquido la técnico cuando a ver la gente de la del cotejo no si algo curepino no queréis ver oye igual que el Paraguay de Guatemala y esa no lejos no sirve bla bla ando la gente ne Peña no pero vas a pedir la Paraguay son en la será ya me cuando estoy hagan de la uva con allá de esa con la güey bien a mí cuando estoy si lo pasa con las selecciones antes de sí la selección de hoy o anda silla de cosí equipazo en ya de co ya hasta la mundial ve ya con es importante hacer ya o sea que de paraguayo ya a la mundial ve más que esas 2 o 3 partidos ya jugaban o sea yo ya me lo veía sí no pues ya a la mundial ve don Patricio año te orejó la Juan 24 años 24 años bueno demasiado agradecido estamos contigo don Patricio Aguillende hermano es en Dumina con música a muy tande con anga a ereche va epa Nemo Mandua General Aquino Reina Mía es en Dumina por favor
yo pensaba encontrar en mi camino el bondadoso destino serenda penemo vete y caruete y tal vez por desatino desde general aquí no nembo se beba para eso, don Patricio. Ay, guante. Está la gente de Valle. O de Valle, donde cuál es el de Valle Guapa. De Valle Guapa. De Valle Guaiteo Guapa. De vivo en tu esa Guapa música. Sí, en tu. Señor. Ahora, yo me vio la general aquí no vendo hoy. Te venden de Juan Bebé. Ojoba. Ojoba. Sí. ¿Está suela y raíz se cuera o injape? Sí, algo voy a meter partido y de meter sobre dos ojoba. Chorebe. Antes de Curi. Jaco, ave con Paraguay no hay ni PT clubes, no hay ellos no. O viajamos va a edad pero Argentina. No, algo argentino ni, algo nació bebé, nace Argentina pero hoy. Algo hoy nacionalizado como paraguayo, güey. Porque va a ser la selección Paraguay de ahí. Algo ocurre, tío, para cuando ya ese es mi paraguayo. En el paisano no, pero pues yo rompe. Antes de Mago, saca la garra guaraní, eso güey. Garra guaraní. Había sido con don Patricio Loporandú, Valle Bache, Asunceno Coseina, don Patricio, a verlo indado copíceres, Ego Porandú, de Valle Guapa, hagan tan entender inalandés. Yo para allá don Patricio. Sí, yo parado, vea. Sí, yo parado, pegándole gusto. Bueno, don Patricio, muchas felicidades, eres Juanbe, felicidades, amigo, ahí te dije en 10. Ave de un partido extraordinario, así que bueno, ojalá que siga en este camino y que nos siga dando una mano, porque necesitamos jugadores. Sí, ganamos ayer, yo estoy feliz ahora. Está emocionado. Está viendo sí, ahora va a venir mi pide y estoy esperando acá. Te dejamos tranquilos, amigos. Una sola pregunta. Oye, ¿preparaste la sopa, bebeína? Sí, como invité a Avena. Bueno, don Patricio, Peja Zaporangues, amigo. Felicidades. Dale, amigo. Gracias. Patricio Cáceres, padre de Juan Cáceres. Enorme producción de Wilson González. Ángel Elián obtuvo esta nota con Patricio Cáceres, padre de Juan Cáceres, una de las figuras de la selección paraguaya ayer. Otra cosa, eso es de Curi. Pues es las 10 que hizo el mensaje de Curi. Las 10 de la mañana. Va a jugar titular, eso. Sí. Dos viejas y me dice. Sí, viejas dice. Bueno, eso. A mí que 50 centímetros me ese oye y de inicio, eso. Porque vea eso. No te preocupes, papi, dice. A mí que te preocupas, dice. O que dice, a mí me hago que. A mí me este paquetar de. A ver, con un millón de dólares, dos contrarios de cosas. A mí que los dos me Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Dos cosas. Lo único malo, Choco será, Víctor Río ya no va a parar. No, este día ya el general Aquino había sido cual hace Nambrena. Eso es lo único malo de esta nota, ¿verdad? Y contanan por un privado, Fabio. Señor. ¿Qué clase de papá vos le escuchás que es Patricio? No, y esos que no te perdonan una falla. Viste que está el papá futbolero que te equivocaste. Este es futbolero. Claro, que sabe que te equivocaste, pero te dice, vamos, fuerza, hijo, la próxima va a salir. Pero este papá, por ejemplo, si ayer Vinicio en una se escapaba de Juan y hacía un gol.
se venía ni Alvaro le dio reta como le dio reta a su papá. ¿Cómo le iba a decir? Y dice, pero ya la hoja sande, Wimba, y ese, veamos, todo le iba a decir, ¿verdad? Y entonces es de esos papás que exigentes. Y por eso, imagínate, ayer a las 10 de la mañana, ni que me hizo de 50 centímetros, yo el nombre allí, es paqueta, futbolero, porque sabe, conoce quiénes son los jugadores que pueden hacer daño. Entonces ahí está. No, la charla de Alfaro había sido que... Claro, no, era la charla de Patricio lo llevó para la charla. Patricio, ¿cómo sería? El cazador de utopía. Patricio Alfaro Cáceres. Pero una parte sí se sintió dolido y tiene razón, porque pero eso dice la gente que no entiende nomás, porque viste que la palabra nacionalizado, pero en el caso él no se tiene que utilizar esa palabra, pero porque viste que ¿sabe por qué? Es muy fuerte lo que contó, porque dice de Hipólito Babela, Paraguay, dice, y sí, esa es nuestra hijo paraguayo, es hijo paraguayo, pero claro, hijo de papá y mamá ya, no, claro, o sea que 100%, y tuvieron que irse a buscar el futuro 100%. Para mejorar su futuro, su vida. Y bueno, es así. ¿Cuánto? Y vamos a seguir teniendo, porque lamentablemente en nuestro país no le da oportunidad a todos, no todos tienen la posibilidad de ser Nepo Baby, ¿verdad? Entonces pasan estas cosas. Edgar, y seguimos, señores, en un momento vamos a escuchar a el hombre que lo descubrió, a Diego Gómez. Vamos, Edgar, dame 10 menciones, por favor. Seguimos con el Cardinal Deportivo hoy. Un día muy especial para todos los paraguayos, sin duda. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carne, pollo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. Ofertas toda la semana en el Cacique. En Lucaregua e Itagua, el Cacique sí te conviene. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Volvió la albirroja, volvió el aliento, volvió el 50% de reintegro con la tarjeta de crédito Bueno Albirroja en locales adheridos. Bueno Bank, sponsor incondicional de la albirroja. Entérate más en bueno.com.py. La Ford Ranger es la pickup más equipada del mercado, con un precio desde $33,900 en Tapelo Villa y una garantía de 5 años, raza fuerte para enfrentar cualquier camino. Pasa por Tapero Villa y descubrí la Ford Ranger, la compañera ideal para todos los desafíos. Vení a Bristol y aprovecha la instalación gratuita en Aires Split. Split Midea de 12.000 BTU, 18 cuotas de 219.000 guaraníes. Split Carrier de 18.000 BTU, 18 cuotas de 369.000 guaraníes. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La figura ayer de la selección paraguaya. Vamos, lo que nos faltó es preguntarle de qué compañía es Cáceres. ¿De qué compañía son ellos de General Aquino? Patricio Cáceres. A don Patricio Te van Cáceres. a decir los oyentes, los aquinenses. Sí. ¿De qué compañía? Sí. Vamos le tienen que conocer a Patricio Cáceres. Le tienen que conocer, ¿verdad? Y tendrá familia todavía, hermana, no sé, papá, primos. Sí. Te puedo asegurar que un audio WhatsApp te va a llegar y te va a dar detalles de qué compañía es. A ver, ya es a mí. Dame un ratito, Ariel. No, tenemos que encontrar. Entonces, tenemos que saber la compañía. Viste que ya sabemos, Buricá es la compañía de Diego Gómez. Misiones. Después tenemos Maracaná, la compañía de Canín de Jude Ramón Sosa. Sí. Y ahora, el de Cáceres tenemos que saber. ¿Verdad que a lo mejor en el WhatsApp enseguida nos van a decir los muchachos? Rápido son los muchachos. A ver, espérame que un ratito. Acá ya están llegando luego. Le hubiese preguntado si su mamá de dónde es. No le quise más preguntar tanto porque
no quise ser atrevido, ¿verdad? Pues, porque en un momento pues le planteé, yo, ella la pejó en familia, pero anda chico, algo y nada, esa te para el asunto. Entonces, hay que cuidarse nomás. Acá me dicen, General Aquino queda a 62 kilómetros de Santaní, Bruno dice, pero ¿de qué compañía es? Alcen el volumen, porfa, no se escucha bien, dice, pero ¿por dónde estás escuchando, por favor, para ayudarnos? A ver, están enviando audio WhatsApp los muchachos también. A lo mejor acá tenemos. Me dicho, se pasó, me dice Julio que se está cortando mucho la radio. En nuestra 107.1, Pico. Y claro, porque se corta mucho, me dicen. Bueno, vamos a ajustar, a ver. Jopei Bruno Pom. De se la deben entender, ve caraigo, hoy mita ilusión, hoy ya parejamos otro lado, criar y otro lado nacer. Ande por tu soy General Aquino, oye, dedica. 17 años por Joma, pues inde. A Ariela y campesino ni en bocheto con. No, va culpa de esa cosa mío. Sí, yo tranquilo, hermano. Por espacio de Twitter lo que se escucha muy bajo, dice acá. Vamos a mejorar, vamos a levantar, muchachos, todo lo que hay. O sea, amigo, tranquilo, muchachos, no mira. Bruno, doña la misión en Yunes, Guatajaba, ayer de Diego Gómez. Sí, señor. ¿Dónde, de qué compañía? Eso nomás queremos saber. General Aquino, pero ¿de qué algún compañía? Algún conocido Patricio Cáceres, el papá de Juan Cáceres, de General Aquino. Amigo, vecino, que nos cuente, ¿verdad? De la zona. Que Maracaná es municipio de Canín de Yu, dice, no, es compañía. Bueno, sí, pero es una forma de Maracaná, Maracaná. Sí, señor. Espérame un ratito. Ya le escuchamos al hombre que lo descubrió, a Diego Gómez, al señor Chaparro. Bruno, buenas tardes. Yo estoy escuchando por celular y sale entrecortado también por celular. Desde anoche estaba así. Bueno, vamos a mejorar. Lo que pasa es que, oye, satura palomita y que todo el mundo está entrando buscan escuchar la radio. A ver. Bruno va a elaborar que ganar el partido espectacular. Le gatillan, bella poeta en solución y como puede la polka tipo metalero lendo del estadio y vende a pide con dulce. Falta de respeto en hacer. A ver. Bruno, se le han llamado Televisa. Existe con una herramienta que se llama Wikipedia. Vos tenés que saber ya cuántos años tiene, dónde jugó, dónde debutó. Vamos a poner a los cuántos años, pero se fue a la Argentina. Él no jugó en ningún equipo paraguayo. Ese pero hace 35 años se fue el señor y su hijo tiene 24. Pero señor, para eso que hacemos la entrevista, porque yo puedo entrar en Wikipedia, lo más fácil para mí es entrar en Google. Yo pago lo en dólares, ¿sabes qué te cuento? Para que te piche lo bien de estúpido. Yo pago una aplicación que me da todos los detalles, inclusive de dónde pagó, está sentado boludeando ahora. Yo puedo saber todo eso. Pero no va a pues ser lo mismo. Para eso pues le llamamos para hacerle la entrevista y preguntarle, y para que ustedes sepan también. O si no, pues va a entrar en Google nomás, ya no vamos a preguntarle nada, no vamos a saber nada. Ni andebe ya pata, pues, ¿entendés? Y no, es así la vida. Para eso hacemos la entrevista, para que vos sepas cuántos años te, a lo mejor con Dere y Cuá. Pero hay otra gente que no sabe, y hay mucha gente que no tiene Google, mi amigo, y no tiene Wikipedia, y no tiene Internet también, de estúpido. Te digo otra vez porque soy estúpido. Hola, Pablo, no sé, rojando por TuneIn celular, pues haré cotería alguna parte de la email y catula no se pone ahí, pero no se pone ahí. Vamos con Edgar, señores, y ya lo escuchamos a el hombre que descubrió a Diego Gómez ayer, el hombre del partido, señores, la figura del partido. Diego Gómez, sin duda. Vamos, Garcito, por favor. Septiembre, mes de la primavera y del aniversario de Pollos Don Juan, empresa paraguaya comprometida con el país y con una variedad de productos de calidad. Visita nuestras sucursales para darle el gusto a tus gustos. Teléfono 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. En Sueñolar cumplimos 28 años de aniversario y los regalos son para vos. Comprando cualquiera de
de nuestros somieres de la línea alta, Dormilar o líneas juveniles, te llevas almohadas de regalo. Además tenemos 40% de descuento en productos nacionales y hasta 10 cuotas sin intereses. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas Sueñolar. Sueñolar, sentí tus sueños. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible. 15% de descuento con cualquier medio de pago. Y con tarjetas Itaú podés financiar hasta 12 cuotas sin intereses. Y eso no es todo. Llévate un Hopi de regalo comprando 4 cubiertas. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Descubrí más en Kumo, Paraguay. Avanzá seguro con cubiertas Kumo Tire. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. Aprovecha esta oferta con cubiertas Kumo y llévate un Hopi de regalo. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, tu sueño y el de tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. A ver, dame por favor, dame unas menciones más. Ya lo escuchamos, por favor, hombre clave. Va a contar la historia de vida de Diego Gómez, nada más y nada menos, y después una mina de oro. El archivo que tenemos, la nota que le hizo Federico al propio Cáceres, a Juan Cáceres. Él le hizo una entrevista. Sí, espectacular la nota. Que contó hasta su apodo como... Te iba a decir eso porque es una nota muy completa en donde... Sí. Hay una gran transparencia por parte de Juan José Cáceres para hablar un poco de cómo le dicen, cómo le apodan y compañía, cómo surgió ahí en el fútbol argentino. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón paraguayo como vos. Billetera personal ahora es Personal Pay. Aprovecha hoy el 10% de descuento adicional en los mega descuentos de Punto Farma y además recibís gigas de regalos. Si ya tenés la app, actualizala, y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y página web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Desde hace 28 años el Shopping Mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une. Compartimos risas, momentos y experiencias inolvidables. 28 años del Shopping Mariscal, el gran corazón que nos une. Bueno, Agustín Chaparro, escuchen, historia de vida, señores, de Diego Gómez, la figura de nuestra selección paraguaya de fútbol. Bueno, yo le conocí cuando él tenía 12 años. Él venía ya vamos a decir, de la escuela de fútbol del 24. Estuvo jugando ahí, creo que de los 6, 7 años ya empezó a jugar, ¿verdad? Realmente Diego proviene, ¿verdad?, de una familia muy unida. Sus padres son como, creo que 8 hermanos, y es lo admirable de esa familia es la fortaleza de ellos en la unidad, ¿verdad? O sea que no sé cómo explicarte eso, Bruno. Hay una tremenda fuerza positiva, y así también cuando hay problemas se juntan todos, ¿verdad? Y yo creo que ese arropamiento que tuvo Diego desde la familia fue muy favorable para él, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Digo nosotros porque estuvimos siempre muy de cerca con él también, con Gustavo Gómez, con Renato Vital, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Porque él tuvo muchas situaciones, ¿verdad?, que para cualquier chico de su edad a lo mejor abandonaba el fútbol, ¿verdad? Cuando tenía 14 años tuvo una lesión muy grave de la rodilla, ligamento cruzado. Eso hizo que no esté por la cancha un poco más de 7, 8 meses, ¿verdad? Y
y no claudicó él, siempre mantuvo su entusiasmo, siempre, como te voy a decir, tenía en su mira, ¿verdad?, de llegar a ser profesional, y así fue creciendo de a poquitito, ¿verdad? Y gracias a Dios, como te dije, tuvo el apoyo de la familia, de todo su entorno futbolístico inmediato, ¿verdad?, sus técnicos, nosotros que le estamos arropando desde afuera de la cancha, y así se está concretando realmente este orgullo que es cumplir su objetivo, su sueño, ¿verdad?, de ser futbolista profesional y llegar a las ligas más importantes en el tema del fútbol. Él estaba allí en el interior. ¿Cuánto sufrió esa grave lesión de la rodilla, Agustín? Él estaba en Libertad ya. Estaba en Libertad, en la Sub-14. Él era ya jugador de la selección paraguaya y lastimosamente le pasó eso, ¿verdad? Pero hoy día está totalmente recuperado, bien fortalecido de la lesión y anímicamente también, ¿verdad? ¿Él dónde vivía cuando vino acá a Asunción y con quién? Bueno, Libertad le vio en un programa que tenía el club, ¿verdad?, de Fútbol Dream. Vino a competir, ganó en Misiones, vino a competir acá entre otros que ganaron en distintos departamentos, y de ahí le vio Libertad. Sí. Y gracias a Dios pudimos conseguir que él pueda vivir ya en la pensión de Libertad, ahí sobre Artigas. Sí. Y hizo su primera etapa de futbolista, vamos a decir. Y él hace 9 años, Bopicuá se llama la comunidad, ¿verdad? No, Buricá. Sí. Hace 9 años él estaba jugando allí, y hoy la noticia bomba que va a la Premier en enero, y bueno, ni contar que ya jugó la selección, campeón con Libertad, jugar con Messi y compañía, ni se imaginaba seguramente a usted, Agustín, la dimensión que este futbolista iba a tomar aquel Diego de 13, 12 años. Y realmente, ¿verdad? Diego fue un chico diferente, ¿verdad? Voy a decir unas palabras de algunos de sus técnicos. Había que picanearle nomás para que salga adelante, ¿verdad? No, era un chico así como él, ¿verdad? Así en la cancha, tipo que tranquilo, se movía poco, después, Diego, movete, escucháis, y ahí empezaba a parecer que apretar el acelerador. Tomaba una pelota de la media cancha, se iba, apuntaba y ese era gol. Tenía una fortaleza de la media distancia desde chiquitito, ¿verdad? Es un muchacho agradecido que va a su compañía, visita a los amigos, él no le mareó esto de ya estar con Messi, compañía, jugar en Miami, en el Inter. ¿Cómo es en ese sentido él? ¿O es un poco prudente, se queda en la casa, no sale, no es mucho de compartir? ¿Cómo es, don Agustín? Bueno, te contesto esa pregunta tuya con algo que yo creo que ya te comenté, Bruno. Pero cuando él iba a salir de la, vamos a decir, de la pensión de Libertad, en donde Gustavo le ofreció un departamento que tiene en Asunción, se fue al departamento y lo primero que él preguntó si podía traer a la mamá con él. Un chico que tenía todo, ya era jugador de primera, ya tenía su platita también, y lo primero que quiso traerle a su mamá para que le cuide. Y es un chico, pero excepcionalmente, Bruno, en cuanto a su carácter, ¿verdad? Ayer justamente estuvimos hablando con él, estuve también con un tío de él, ¿verdad? Estuvimos hablando, ¿verdad? Y es un chico que, ¿cómo te voy a decir? Si viene a San Juan, se va a la escuela de fútbol a mirar lo que fue su origen, comparte con los chicos. Es una persona muy bondadosa en ese sentido, ¿verdad? Y yo creo que eso también aprendió mucho de Gustavo, porque creo que el ejemplo de Diego en cuanto a conducta, en cuanto a comportamiento, es Gustavo Gómez. Una persona que habla mucho con él, comparte habitación en la selección, y yo creo que es un fiel reflejo de lo que es Gustavo Gómez como profesional y lo que Diego está adoptando como conducta deportiva, vamos a decirlo. ¿Y Gustavo Gómez le había dado acá para su departamento? ¿Le había prestado? Así es, estuvo un poco más de un año ahí, ¿verdad? Y ahí él ya pidió para si podía traer a la mamá en su departamento.
Así mismo. Qué gran gesto de Gustavo también, ¿verdad? Sí, no, Gustavo en eso es, como te decía, una persona muy solidaria con sus colegas, ¿verdad? Sobre todo aquellos que muestran interés, que es diferente, que quiere o ama esta profesión de futbolista, ¿verdad? Siempre Gustavo le brindó una asistencia, una mano, ¿verdad? Siempre digo, ¿verdad? Que detrás de un jugador no es una sola persona la que está, ¿verdad? Sino como está toda la familia, sus primeros entrenadores, la gente que estuvo con él en los momentos difíciles, que la gente esa que está con él para bien, vamos a decir. Hay mucha gente también que está contigo, pero cuando todo está bien, ¿verdad? Yo creo que lo importante es aquellas personas que siempre estuvo con él en los momentos difíciles, ¿verdad? Ese es el verdadero amigo, ¿verdad? Yo creo que Dios tiene muchas personas que estuvo con él desde un principio, así es que yo creo que el contento un poco es para toda esa gente, ¿verdad? Por el logro de Diego, ¿verdad? Porque siempre dije, Bruno, el chico que sale, que llega a ser profesional de un fútbol, no solamente la familia se favorece o sale beneficiada, sino toda una comunidad, ¿verdad? Imagínate lo que es el Buricá, es una compañía que nadie ni se recordaba. Hoy día todo el mundo se recuerda en Buricá. ¿Por qué se recuerda? Porque Diego es de ahí, ¿verdad? Claro, igual que Maracaná, el caso de Ramón Sosa, ¿verdad? Así mismo. Buricá. Y eso le viene bien. ¿Y Buricá cuántos kilómetros de la capital de la ciudad queda del cono urbano, del centro? ¿Estamos hablando de San Juan? Sí, de San Juan. Sí, no queda, no es muy distante, solamente un 15 kilómetros. O sea, la famosa compañía sería, ¿verdad? Así mismo. La compañía en Buricá. Miramos, a 15 kilómetros entonces de la ciudad de San Juan. Qué bárbaro. Y nosotros que estamos muy metidos en la parte formativa de los chicos, ¿verdad? Porque no es que sale Diego, bueno, así como Diego tuvimos antes, no sé, unos cuantos chicos, otros no llegaron, otros llegan, ¿verdad? Y cómo haría falta que la APF también apoye un poco más el día a día en la Escuela de Fútbol del Paraguay, ¿verdad? Porque es muy importante la labor que hace la Escuela de Fútbol en una comunidad. Imagínate, Bruno, ¿verdad? Que una escuela de fútbol mueve alrededor de 100 chicos cada fin de semana. La tiene Almirón, vamos Almirón para Enciso, que espera, va, Enciso, vamos, Julito, una más, Julito enganchó, Julio, demasiado individualista, ahora rebota de esto, se rebota al derecho, centro que va Alonso, marca la defensa, le queda Gómez, pegale por Dios, va a rebote de derecha, Paraguay revitalizado, volvemos a creer, volvemos a soñar, carajo, vamos mi querida albirroja, vamos Paraguay, Diego Gómez lo hizo, aquí en el Defensores de Chaco, y ante Vini, me importa un huevo Vini, Paraguay 1, Brasil 0.
eso ya sé. Falta un montón, pero no quiero pensar en eso. Quiero pensar en el gol que acabamos de gritar todos. ¿Hace cuánto no gritábamos un gol de esta forma? Con esta euforia, con esta alegría, casi que alguna lágrima se escapa. ¿Y qué decir para Gómez? Que el palo le venía negando los goles. ¿Se acuerdan aquel debut contra Perú en Ciudad del Este? ¿Se acuerdan el viernes en Uruguay? Bueno, algún día el palo le tenía que decir a este gran jugador que tiene Paraguay, que recupera la pelota cerca del área sobre la derecha, le queda alta para el tiro convencional. Entonces, como crack que es, busca remate diferente, busca remate de 3 dedos, le pega al poste derecho, le rompe el palo al reconocido internacionalmente Alisson, que vuela, que no puede alcanzar la pelota, pero esta vez el palo le dice que sí, porque mete la pelota adentro y decreta este estado de gracia, este gol que gritamos todos, y ojalá sea el principio de un sueño, el golazo de Gómez para el 1-0 ante Brasil. Daniel Junior. Y es el verdadero líder de este equipo, Diego Gómez. Él había hecho el toque principal para que la jugada tenga vida ahí por la zona derecha. Almirón le dio continuidad, Enciso no pudo, parecía que se moría la jugada. Allí la descarga hacia la izquierda, el centro de Alonso, el rechazo de la defensa, y parecía que le quedó largo a Diego Gómez, pero no, es un verdadero crack. Acomodó el balón y ante los brasileños, los creadores del 3 dedos, le demuestra cómo se patea, porque fue el remate perfecto. El palo que fue maldito en Ciudad del Este y en Montevideo. En el Defensores le dice: adentro maestro, que lo estábamos esperando. Por eso desde Buricá al mundo grita Diego Gómez este gol que teníamos bien atragantado absolutamente todos, para golpear primero aquí en el Defensores del Chaco, donde todos soñamos que vuelva a ser un reducto inexpugnable, y de eso Brasil conoce demasiado bien. El primero de Paraguay. A los 19 minutos de esta primera etapa, un golazo Postala, volvete invencible con la Postala. Y es el gol 73 de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Es la primera anotación de Diego Gómez en 9 partidos con la camiseta de la selección paraguaya. Y se va la gran figura de la noche. A ver, escuchemos sonido ambiente, por favor. Diego Gómez se va. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En un momento, Juan Cáceres, lateral derecho, ayer una de las figuras de la albirroja en las 7:30 AM, Edgar. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanzá siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Es hora de vivir un viaje hacia un futuro más sustentable con Beko. Descubrí los electrodomésticos Beko y a través de sus avanzadas tecnologías en heladeras, lavarropas y más, adopta un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. Encontrala en las mejores casas de electrodomésticos del país. Oferta académica en la Universidad Autónoma San Sebastián, convocatoria 2025, carreras de grado y posgrado. Inscribite hoy llamando al 0994 47 47 45 o al WhatsApp 0986 519 505. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear un cumple que se respete. Solo puede tener sabor a Pancho Ochi.
Ochi. Crea momentos inolvidables, sin complicaciones, con un menú fácil pero riquísimo. En tus cumpleaños infantiles serví panchos Ochi y la felicidad de los invitados estará garantizada. Conoce sus más de 70 productos en www.ochi.com.py y en sus redes sociales. En un momento, Gerardo Figueiredo tuvo testimonio de los jugadores de la selección paraguaya de fútbol, habló con Damián Bobadilla, con Hugo Cuenca, con Isidro Pita, con Gatito Fernández, con Omar Alderete, conversó en el aeropuerto. Dani, Ariel, Fabio, Sí. para los amigos en YouTube, en Twitter, en todas las redes, Facebook, Herea. Bueno, el partido. Comenzamos con una, perdón Dani, comenzamos con una pequeña aflicción, preocupación porque Brasil de mano con la pelota y atacando, ¿verdad? Pero los ataques eran bien cerrados con los espacios bien dominados por Paraguay, ¿verdad? Sí. Jugadas controladas, ¿verdad? En donde Brasil movía la pelota de un lado a otro, pero sin lastimar, sin filtrar pases. Sí. Pero tenía mucho tiempo el balón, claro, eso sí. No, el tema de darle tiempo estaba dentro del libreto. Sí. Yo creo que hubo unos ajustes. Es más, allí hay una parte cuando Junior Alonso hace un lateral y le quedaba el banco de Alfaro y empiezan a hablar. Porque lo que sí estaba generando un desajuste es la posición de Paquetá con Rodrigo. Paquetá al subir y estar muy cerca de Rodrigo le hacían un 2 contra 1 fácil a Alonso, y esa es la jugada donde Almirón termina agarrándolo porque le giró en una el rival, y después hay una secuencia donde Villasanti comete, ponerle que 2 faltas en 30 segundos. Esa me parece que fue la única situación donde se tuvo que hacer un ajuste, que después lo hacen bajando un poco más la zona de Bobadilla, pero después, por eso veía los números finales, y en algún momento del primer tiempo, antes del gol de Diego, era un 88-12, por eso en el entretiempo, yo siendo generoso con la posesión de Paraguay, fue un 75-25, y quería conectar con lo que escuchábamos del profe Chaparro y la historia de Diego. Ayer en transmisión, cuando Bruno preguntaba lo de la figura, le decía, para mí Diego ya es figura sin que haya anotado el gol, para dimensionar, porque hablamos mucho de lo que significa Enciso, y cuando hablamos de la idiosincrasia o el prototipo del jugador paraguayo, igual hoy por hoy el crack, el líder, el diferente es Diego Gómez. Entonces, en un partido donde Enciso no apareció, igual se gana. Almirón hizo un partidazo, claro, Dani. Pero lo que te quiero decir, hizo un partidazo. Bruno, y en algún momento de Alfaro, o sea, lo destaca vos ya la lo conferencia tenés como el referente. Sí, agregale a el eso. Más importante por encima de Enciso ya, sí, inclusive. Sí, claro. Sí, totalmente. Agregale a eso que fue una apuesta otra vez de Alfaro, porque no es que queramos hacer división. No, estamos haciendo nomás una. Pero es bueno esto, si no aparece, claro, si no aparece Enciso, que aparezca siempre Gómez, ¿verdad? Porque Julio tiene ya el respaldo. Cuando anteayer hablamos con Nelson, hasta lo comparó con Chava, con Salvador Cabañas, o cuando te dicen, ¿y quiénes son los que le critican? Porque tampoco vamos a ir de un extremo al otro. Y Alfaro también lo arropó, porque bien. Dijo, prefiero el que se anima, no al que no se anima. Hasta ese ángel o esa estrella tiene, porque si la jugada no terminaba en gol de Diego y terminaba en una contra, hoy se estaría hablando mucho del error de Julio, o cuando Alonso se equivoca, o cuando Damián, estoy hablando de jugadores que hicieron un grandísimo partido, rechazó corto para esa de Rodrigo que termina pateando Vinicius, pero es para dimensionar lo de Diego, porque Diego, yo hasta tengo la sospecha que si lo pones en el arco va a atajar bien, sí. Donde lo pongas rinde, porque en el Centenario él tuvo un rol tan táctico que cuando después del partido con Bruno charlábamos ahí cenando, y decíamos Dios, y le decía, ya nos acostumbró a este tipo a tanto, cuando que pensamos que lo vimos incómodo, ¿verdad? Sí, claro. Pero Alfaro cuando dice, espera, ¿cómo yo voy a neutralizar a este equipo? Dame una mano, Diego. Para lo de ayer era, Diego, vos vas a hacer la rueda de auxilio de Juan Cáceres para el tema de Vinicius, pero además yo te pido que vos lo tapones a Arana, no te vayas con Magallanes, quédate con Arana, porque cuando el lateral sube, le da el 2 contra 1 para que Vinicius haga. Entonces, es para dimensionar. Hoy nos quedamos con el golazo, la técnica, porque vos decís, ¿cómo le pega en el Centenario y cómo le pega ayer? Él tiene la técnica del más exquisito.
Ustedes cuidan, puede ser el jugador más técnico que tiene Paraguay, pero además tiene entrega, despliegue, orden táctico, huevo, actitud, o sea, por eso digo, lo pones en el arco y capaz te va a atajar mejor que Gatito y Coronel. Y eso es para recalcar y señalar también, destacar sobre todo la jerarquía del entrenador, Dani. Por eso que decís, ¿verdad? Él lo vio con la película que tiene bien clara de lo que quiere de este equipo. Lo vio a Diego Gómez y dijo, vos vas a jugar a la derecha contra Uruguay. A lo mejor para nosotros fue incómodo, pero es como que dijo otra vez Alfaro, no, yo ahí te quiero hacer jugar, y ahí vas a jugar. Lo mismo Almirón va a decir, Newcastle, juega a la derecha. No, Alfaro dice, yo te voy a poner a la izquierda porque a mí me servís a la izquierda para hacer ida y vuelta, ¿verdad? Eso lo dijo, o sea, claro, para entonces, decir, mira, yo sé que Almirón, ¿hace cuánto que Almirón no juega por la izquierda? Exacto. Y él jugó allí, por eso que estás marcando. Entonces, yo creo que porque, quieras o no, ayer la gran duda del partido era cómo se neutraliza a Vinicius. Y salió perfecto con lo que hizo Cáceres, pero también hubo un arropamiento táctico. Y el gol mismo, fíjate que es una pelota larga desde la zona de Cáceres, como la mata Pita, que es el otro descubrimiento de Alfaro. Mira que allí estaban formando fila, y en ese video de Alfaro en el túnel ahí arropando a los dos, vos ves y están todos contentos. Hablo de Zorrito, hablo de Tony, los que no jugaron, y cuántas veces en el caso de Sanabria se hablaba, mira que tiene cara larga, no tuvieron minutos, y capaz viendo esa mancomunión, ese grupo positivo. Entonces yo creo que el partido fue exactamente como planificó Alfaro, y hasta se da el golpe en el momento justo, porque ¿qué era lo que planteábamos? ¿Qué pasa cuando en algún momento Paraguay tiene que asumir el partido? No hubo necesidad. La primera llegada, gol de Paraguay, y era como que ahora te quiero ver. A tal punto que Dorival dijo, fue el peor primer tiempo desde que yo soy técnico de Brasil, lo que jugamos. En ningún momento, él por ejemplo dijo, no, pero esto hicieron tiempo, hubo cachimba, el árbitro adicionó menos, no. Él dijo, jugamos el peor primer tiempo desde que yo soy técnico. Fue la primera derrota desde que Dorival asumió. Recordando que en la Copa América ellos quedan fuera en penales luego del empate contra Uruguay. Entonces yo creo que fue el partido que vislumbró. Por eso yo quería colocar el combo, porque esto es lo que tiene el fútbol. Paraguay generó más situaciones en el Centenario. Ayer tuvimos dos, la del gol y el córner rápido que juega y que Damián cabecea y va por Marquinhos y pasó cerca. Ayer tuvimos menos situaciones, pero se fue más contundente. Por eso hace rato cuando te decía lo de Gatito, más allá de la tajada contra Vinicius, ¿hace cuánto que el arquero de Paraguay, cuando vos citaste lo de Anthony, claro, atajaba 19 y le entraba a la 20, pero no llegaban 20 veces? Gatito trabajó menos que Rochet el viernes, y ayer tampoco es que fue figura. Gatito no entra en el podio de nadie, no porque Fernández haya jugado mal. Entonces estamos hablando de un equipo que... Esa tapada que hizo... ¿Me permiten, claro, por favor, Dani? Pero para cerrar más, el reconocimiento a un técnico que... Él decía, yo te voy a dar 80% del balón. Mi arquero no fue figura. En Uruguay, vos tenés 70%. Yo tuve las más claras para ganar. Hay una jugada... Porque ayer se mordió todas las pelotas, iban a todas las divididas. Hay una jugada, vos que tenés buena memoria, le pasó encaró Vini, sí, ¿verdad? Le ganó de mano a Juan Cáceres, después le ganó al segundo y después le llegó ya un tercero y ese ya le sacó la pelota. Ese fue en el primer tiempo, zona albirroja VIP Sur. Sí. El primero que le sale es Diego Gómez. Le pasa a Diego. Le pasa a Diego. Va Cáceres y allí le gana igual al de Lanús, pero ahí ya perdió un poco de velocidad. Y el que viene a raspar es Gustavo Velázquez, exacto, que ya había ingresado por el Alderete, y al entrar Velázquez, él pasa a jugar como primer marcador central y Valbuena por la izquierda. Claro, pero era escalonado, claro, y mordían todos los espacios. Vamos, si me permiten los compañeros, por favor, quiero hacer un ping-pong. Vamos jugador, por favor, para analizar. Edgar. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usaiposta sabemos lo que el
cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Hoy miércoles, realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farmaoliva o llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y muchísimo más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmaoliva. En la vida todos hacemos apuestas y somos ganadores, pero hay quienes son verdaderamente invencibles. Ingresa a www.aposta.la y cargando saldo desde 10.000 guaraníes ya estás participando del sorteo de una Play 5, un Nintendo Switch, una TV de 55 pulgadas, un Samsung Galaxy A55 y 30 bonos de 100.000 guaraníes. Con Apostala, volvete invencible. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Antes, Bruno, evidentemente algo sucedió, un golpe efectista. ¿Cuál? Irreconocibles son los jugadores si hacemos la comparación con lo que fue la Copa América y los partidos eliminatorios. Tenemos ya el resumen de Alfaro hoy. Perdón, Ariel. Evidentemente ya estaban caminados. Es un entrenador que sabe llegar. Que el don de la palabra y el manejo psicológico de un grupo tiene una influencia muy importante, porque no se puede explicar de otra manera que haya una metamorfosis, un cambio, porque jugador que entra, hay un compromiso. Lo de Almirón, dijiste, Almirón ayer hubo una jugada en la que él se fue a atropellar a todo el mundo, desde costado para adentro, que uno no lo veía de esa manera comprometido a Almirón, desde el punto que yo comparé esta mañana, la primera mañana, una acción en la que le habíamos, no sé si fue de Colombia, que terminó en gol, y Almirón vino al trote lento, ¿verdad? Colombia fue, y hace ese tipo de comparaciones, y desde el arquero hasta el último que entra, más allá de las apuestas que hace el entrenador desde el punto de vista de la estrategia, que hasta ahora le salió bien, porque en pleno partido te cambia de dibujo, de acuerdo si está perdiendo en un lugar, para nivelar el juego. La apuesta de vuelta ayer, cuando casi todos pusimos en duda, pero ¿qué le pasa a este? Que le puso un jugador que rindió altísimo en la marca y termina jugándose por otro, y hasta eso le salió bien. Eso mismo acaso no le ha de motivar, porque es un grupo. Por eso también lo que nos decía el papá, como que a Cáceres ya le dijo, vos vas a jugar el segundo partido contra una confianza. Y mira que, y cuántos técnicos dicen, capaz le dicen eso al jugador en cuestión para el segundo partido, pero después le agarran y dicen, yo te iba a poner, pero ¿viste lo que jugó Gustavo en Montevideo? Claro, pero fíjense disculpame, y allí sabe que va a decir, este vino, y él sabe, eso es lo peor que puede hacer un técnico, porque muchos hacen eso. Le puede mentir al jugador y se siente después y mira que ayer desconfiado y dice, no, pero este ayer, a lo que decía Mariel, si ayer Alfaro hacía eso, capaz solamente Cáceres iba a saber esa historia y nadie iba a salirle bien, capaz todos los, por eso citaba cómo salieron los Vareiro, Sanabria. Capaz te diga, si en el próximo combo otra vez juega Pita, pero de repente le agarra a Adam o a Tony y le dice, contra Venezuela vas a jugar vos, aunque haga hat-trick Isidro, vos vas a jugar. Porque el papá de Juan Cáceres contaba que ya sabía que iba un día antes, ya sabía. Y que su gente alrededor se reían de él porque él no le creían. Cuando él decía, va a jugar mi hijo, y le dijeron, ¿no, qué va a jugar tu hijo? Y yo ya sabía, te dijo don Patricio. ¿Verdad? Con respecto a eso que decís, Ariel, algo tenés que tener como entrenador para que 5 o 6 apuestas que hiciste en este combo, todas te salgan bien. Porque todas le salieron bien. Sí. Desde la apuesta del arquero, desde ponerle los Junior Alonso, inclusive. Hubo Cuenca ayer que apostó por él y él no desentonó. Lo de Pita. Damián Bobadilla también. Entonces estamos hablando y lo táctico, ¿verdad? Porque vos decís, Gustavo, Diego Gómez a la derecha. Bueno, pues él los puso ahí, se mantuvo en eso. Almirón a la izquierda, se mantuvo en eso. Y yo decía algo chiquito así, Dani, ¿qué pasó en el partido contra Uruguay? Y yo le dije a Ariel el sábado, en el Super Sábado, le dije, este técnico tiene un aura especial. ¿Sabes por qué? Porque estaba para hacer el cambio, iba a entrar Cuenca,
Y justo, y eso no le pasa a otros a todo entrenador, no le pasa eso de que el jugador te grita y te dice, no, profe, no voy a poder. Y justo tenía ese poder de conocer a Darío Herrera y le dice, Darío, le pega el grito y evita ese cambio que nos iba a dejar con 10 jugadores en un momento clave del partido, ¿verdad? Con Bruno dijimos, acá algo está pasando. Sí. Y después entendimos porque era la ventana. Pero y ese toque de suerte, ¿verdad? Sí. Que tiene también el entrenador, que tiene que tener, ¿verdad? La conclusión que a mí deja el combo y el rendimiento, la mentalidad ganadora que hay ahora, el aura, como dice Fabio, es que esta selección ya está hecha. Esta selección ya está hecha para adentro y para afuera. Para adentro ya volvió la fe, volvió la garra, volvió la convicción. Y afuera también, porque yo leo, miro reacción de la gente y la gente te dice, después de mucho tiempo me hizo revivir un sentimiento olvidado que quedó en el fondo del tiempo. ¿Y eso qué genera? Por eso yo, por ejemplo, como hincha, yo ya no tengo miedo a nadie ahora, ni a la Argentina, y mucho menos a la altura de Ecuador. ¿Y te acuerdas lo que dijo Garnero? Garnero dijo, ¿por qué el Chile y Perú llenan sus estadios con un amistoso? Sí. Porque ponen buena onda, hay onda positiva. Pero la onda positiva la tenés que generar vos desde la cancha, que fue lo que le pasó a Paraguay en el Centenario. Desde ahí se trasladó eso para que la gente diga, no, esta es otra selección, esta va a jugar a otra cosa. Y ahí la gente llenó el estadio. Ya que citaste lo de Garnero, creo que también debe ser una elección desde qué postura, ¿verdad? Porque creo que hace rato cuando uno decía, él ayer tenía para autoadjudicarse mandatario de Paraguay. No podía hacer ayer una autorreferencia, decir, exactamente, mira, y él baja los decibeles. Mira el cambio que dice con Cáceres, esto, tal. No, vos sabés que muy comedido, ¿eh? Y fíjate que, por eso cuando anteayer acá debatíamos, y yo le dije, mira que Alfaro solito dijo el tema de... Y ayer volvió a repetir, yo contra Uruguay necesitaba una defensa, contra Brasil necesitaba otro tipo de defensa, pero voy nomás, ya que Fabio citó aquella muy poca feliz, ¿verdad? Declaración. Pero Garnero era como que quería confrontar. Y acá ve, Alfaro dice, no, si yo sigo estirando, porque mira que también los jugadores también habían entrado en ese discurso. En algún momento Gustavo Gómez mismo decía, no, yo juego para la gente que hay estadística y todas esas cuestiones. Yo no veo el tema de Voz Populi o el Soberano. Pero cuando vos ya te percatas, entonces él habló de la cicatriz, la herida, ayer el tema del árbol, el tema del jarrón chino, todo lo que quieras. Pero, y uno dice cuando Ariel se sorprendía con la metamorfosis, hace 2 meses, la misma Chile que ayer hizo un gol por lesión y fue vapuleado por Bolivia. Esa selección nos pegó un baile en Santiago. Entonces, allí es donde uno dice, sí, acá hubo un clic. Por eso creo que el gran responsable, porque cuántas veces decimos, no, cuando hablamos de la crisis, no, 33% de dirigencia, 33 jugadores, 33 técnicos. Acá es toda de Alfaro. Porque desde su llegada, él fue coherente. Él termina siendo un esquema defensivo donde su arquero no es figura. Él termina metiendo cambios que son ofensivos, porque Diego Gómez es reemplazado siempre por Ramón Sosa. Ayer la variante fue que en vez de Caco en Montevideo entró Blas Riveros para ayudar la zona de Junior Alonso cuando Luis Enrique ya estaba marcando diferencia por ese sector derecho del ataque de Brasil. Entonces, y si vamos a una cuestión, haciendo el análisis, Paraguay estuvo más cerca de hacer 6 de 6 que haber perdido algún punto de forma totalmente accidental. Porque en Brasil no hablan que Brasil perdió sin merecer. Hablan que Brasil jugó muy mal y perdió contra Paraguay. En Uruguay le han prendido vela porque Rochet fue figura en los 2 partidos. Ayer en Maturín y el viernes en el Centenario. Entonces, uno dice, claro, de una selección que siempre perdía, había garantía de perder por lo menos uno de los 2 partidos del combo, y siempre le hacían goles. A hoy, mirar la tabla y decir Paraguay es la mejor la selección, Dani, hasta este combo no es así como el Clincaja. ¿Cómo con Paraguay? Claro. 3 puntos asegurados, inclusive afuera y adentro. Y por eso hacía falta este tipo de triunfo Brasil. Y ahora que nos miren ya con otros ojos hasta Argentina, que tiene que venir en noviembre, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una recuperación extraordinaria, ¿verdad? No, nadie, hasta impensada tal vez. Es que si vos miras largo, los grandes perdedores han sido Chile y Perú, no solamente por lo que dejaron de sumar,
Chile hizo 0 de 6, Perú hizo 1 de 6, sino que Bolivia y Paraguay, que estaban en ese grupo, en ese cuarteto, como que despegaron. Bolivia hace 6 de 6, ganando afuera después del 93, y Paraguay hizo 4 de 6, y los 2 puntos que no hizo para el combo perfecto, Rochel fue figura en Uruguay. Después yo creo que el planteo va a ser, había sido para este tipo de juego y con ese mensaje. Si hasta hace poco... Y tanto nos equivocamos. Y las apuestas... Casi todos, entonces. Pero imagínate las apuestas de los otros entrenadores. Pero por eso la importancia de quién lleva el barco. El propio Almirón, que vos decías, ese que trotaba, el propio Miguel, cuando estaba en su mejor momento en la Premier, acá nos dio una entrevista que generó una gran repercusión, porque en ese momento estaban todos verizados. Porque en ese momento era, así ya no se juega el fútbol, señores, perfecto, pero es verdad. Entonces no había un contrapeso, así todo muy lindo, y yo sé en el fútbol que usted tiene el día a día en la Premier, sí, tenés toda la razón. Pero esto es selección. Acá se reúnen 5 días antes, juegan y después cada uno con el tema Alfaro, de la parte de lo nacional, la patria, el himno. Alfaro destacó eso en su conferencia de prensa. Dijo, un día de trabajo tuvimos entre un partido y otro. Edgar, vamos con el 1 por 1, por favor. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble, para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave, con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Gatito Fernández, Fabio. Arquero de selección, demostró que es arquero de selección más allá de sus ausencias prolongadas por diferentes situaciones, pero ha demostrado que es el arquero ideal para este tipo de juego que quiere realizar Alfaro, sin destacar Otra demasiado. apuesta importante también que hizo Alfaro. O sea que ahí no tuvo el dudas. Para eso también sirve mucho el hecho de que la gente que se jugó por él, y la forma de jugar para también. Que tenga visibilidad. Pero mira que a nosotros, por ejemplo, nos entró la duda. Mira, Carlos Miguel jugó todos los partidos, la eliminatoria. Espínola es buen arquero. Arquero con los pies, que sale bien y todo eso. Pero por eso te digo, este señor ya tenía, ¿no? Gastito va a ser mi arquero. Yo creo que le habrá entrado también en la parte emotiva. Usted, Fernández, usted le dice Gatito. Yo me acuerdo cómo atajaba Gato. ¿Sabes por qué? Cuando él recordó ayer también. Yo vine acá a Paraguay a jugar Libertadores. No, hasta la guerra habló. El defensor es como el lugar del cual partió los soldados a la frente de batalla. Él dice, acá por el tema de la guerra, pero también la cantidad de jugadores importantes, y él habrá recordado lo de su papá. Yo creo que también le entró por ese lado. El único pero a veces con los pies, pero aparte de la motivación, conoce sus condiciones evidentemente. Conoce sus condiciones. Por eso lo puso titular. Sí, una apuesta que salió bien porque ha demostrado que es arquero de selección. Hoy es nuestro arquero ya. Claro, sí, ya se ganó el puesto. Juan Cáceres, Ariel. ¿Qué agregarle, verdad? Le comió la marca de Vinicius, ya está todo dicho. ¿No? Una vez perdido, hasta es una jugada dudosa porque me pareció que hasta pudo haber sido infracción en esa jugada en la que pierde. Después el resto la ganó. En los mano a mano. Es más, Vinicius en un momento dado es como que le palmotea porque no tuvo que recurrir a nada sucio Juan Cáceres para marcarlo. Y como que Vinicius le reconoció, con eso le palmoteaba muchas veces. En esa lucha, en esa batalla individual que tuvieron, ¿verdad? Sí, no se hizo el payasito. No, con el árbitro protestó alguna jugada, pero bien. No. Se frustró tanto que ganó una amarilla. Después, pero al último ya le tuvo paciencia el matonte. Vamos con Fabián Balbuena. Pilsen Reciclarte cumple 10 años, 28 y 29 de septiembre, Anfiteatro de Samber. Entradas en Tiquetea. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Dani, Fabián Balbuena. Creo que fue el menos recordado de todos. Sí, porque... ¿Y por qué eso será? Porque él jugó muy bien el tipo. Sí. Practicismo, pues, ¿verdad? No, y claro, y en el tema de la intensidad que pide
siempre recordaba que Gustavo Gómez lo persigue a Suárez al mediocampo en la primera jugada del partido. De todos los zagueros que tiene Paraguay, Fabián es el de más posición, el que no va a ir al choque. Fíjate que cuando tenga que recurrir a Mateo Gamarra también, Mateo es de las características de Alderete, de Alonso, de Gustavo Gómez. Por eso Valbuena es el menos mencionado, pero muchas veces en un partido donde te van a llegar, y como lo hizo en el segundo tiempo por las bandas, vos necesitas un jugador con voz de mando, porque se tiene esa particularidad que... Sí, eso le destaca es justamente su liderazgo para manejar los diferentes momentos y también para aportar el brazalete. Fue importante él para acercarse a Matonte muchas veces. Es cierto, o sea, y para los que ven y están ahí con el tema de la pelota, siempre va a ser más vistoso lo de Gustavo Gómez, lo de Omar Alderete, lo de Mateo Gamarra, lo de Junior Alonso, pero vos necesitas a alguien que ordene y después saque cuando tenga que sacar. Y ese fue el rol de Fabián Valbuena, que además él era el que se tenía que acomodar. Cuando se lesiona Alderete, Fabián pasa a jugar como segundo marcador central para que Velázquez vaya como primero. Alderete muy poco, ¿verdad? Muy poquito, pero cumplió dentro de lo suyo, ¿verdad? Dentro del partido. De lo que jugó, de hecho, se lesionó. Volvió a mostrar lo que vimos en Montevideo, ¿verdad? Firmeza, sí, buena cobertura. Y se lesionó por eso, ¿verdad? Por la entrega. Que él se lesiona en esa donde nos sale Gatito. Por eso como que hay una duda, y cuando él se percata que Fernández no va a salir, hace el último pero mostró esa determinación cuando tuvo que cruzar. Ninguna duda. Yo creo que aprendió mucho en aquella vez cuando se confió justamente contra Brasil, pues, se entregó ahí en el área. Ha sido un gran aprendizaje para él. Desde ahora, si tiene que rifarla a la tribuna, con va a la tribuna. Saque si quiere ganando y claro, Pori. Y más allá de que estuvo poco tiempo en cancha, él es clave para el gol de Diego Gómez. Porque en el rechazo de la pelota que pierde Enciso, él está allí para hacer la descarga rápidamente para Alonso. Si él no estaba allí, se podía venir una contra, o si estaba mal posicionado, tendría que haber jugado nuevamente con Gatito y esperar a que todo el mundo vuelva otra vez a función defensiva. Junior Alonso, Ariel. Es otro de los que ha sufrido metamorfosis, porque mucha gente... Mira la metamorfosis, que lo de tantas veces. A la gran que está pistola. escuchando allá a la pucha, o sea, ¿por qué no hablamos un castellano? Y un cambio radical, un cambio en el juego. Mira, no todo le leyeron a Kafka, Gregor Sansa. Pero la gente entiende, no creas. Metamorfosis, no bueno, creas, un cambio. Porque, tuvo un clic en eso, no sé. Acá, inclusive nosotros veíamos que no le convoquen más. O cambiar tu CTRI. Tu chao, cambiar y ayer bien en la entrega, en la marca, en la función posicional cuando Paraguay no tenía la pelota, en la rotación cuando tenía que cubrir algún espacio. Se fue poco, pero cuando se fue también fue importante arriba. Así es que es otra apuesta de Alfaro, otra apuesta, porque ya muchos, me incluyo, pedíamos que ya esté en el cajón de los recuerdos, y al final de cuentas se jugó de vuelta por el Alfaro y está respondiendo con creces. En un momento le digo a Bruno, en la transmisión: vos te percatás lo que acaba de decir por el efecto Alfaro, le digo. Porque no sé si él fue amonestado de ahí un momento y le dicen Alfaro, Alonso de baja con Diego Gómez. Y dice, Junior Alonso, una baja sensible. Y yo le digo, ¿es el efecto Alfaro? ¿Qué? Que vos digas que Alonso es una baja sensible para el siguiente partido. Porque él es amonestado cuando Luis Enrique iba a picar. Entonces, dos jugadores clave, claro, que nos vamos a tener. Diego Gómez, él es... Diego Gómez sensible en toda la era. Y ese hubiera pensado que dice 2 bajas sensibles para el partido contra Ecuador. Y yo le digo, Bruno, vos te estás percatando en lo que está diciendo. Pero ¿quién diría que íbamos a decir eso? Claro. Pero ese es un detalle también a favor de Alfaro. Por eso el que Alfaro, con las ausencias se las arregla, ya sea en cancha, una baja en cancha como ayer con Alderete, porque ayer, si bien tenemos una interesante idea de centrales, pudo haber movido la estantería y respondió muy bien de vuelta a Gustavo Velázquez. Y no le tiembla, hace cambio también rápido, él tácticamente en el segundo tiempo, él no es que está esperando. Y yo, por ejemplo, pensé sinceramente que venía para hacer grupo Nueva Cuenca. Matías Villasanti cumplió con el rol, porque creo que desde que está en la selección fue la primera vez que tenía que jugar de tapón, porque siempre estaba Cubas. Y salvo ese lapso que hace rato ya hablábamos, cuando le hacían un 2-1 fácil entre Paquetá y Rodrigo Alonso, después se portó y él fue el abanderado de ir a raspar. A veces cuando el brasileño ya se desprendía y el matón te miraba a otro lado, una caricia, y hasta se da la particularidad que de los 3 volantes fue el único que no fue amonestado. Damián Bobadilla, Fabio. De gran sorpresa para mí. No creí que iba a tener esta evolución futbolística, más allá de la confianza de la que habla siempre ayer con respecto a la llegada de Alfaro.
qué bien organiza el juego, lee bien el partido a la hora de manejar, descargar, tocar. Es un jugador muy dinámico, corre muy bien la cancha, Damián Bobadilla, pisa el área. Es un muy buen volante moderno que se tiene y que ha ganado su lugar en esta selección. Para mí, increíblemente, porque yo no apostaba mucho por él, pero sin embargo ha demostrado que es un jugador muy bueno para ese medio campo, de lo que necesita la selección para el juego distinto. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Bueno, vamos con... Acá vamos a empezar, será... Yo creo que Diego Gómez ya no va a entrar. Ya creo que dijimos figura. Fue partidazo, hermano querido. El golazo, todo. Vamos. Yo creo que acaba a ver. No sé a quién le voy a distribuir esta. Cuando tenemos una semana o 10 días antes, el debate tiene que decir quién va a reemplazar para que se note lo menos posible la ausencia de Diego, que es la baja más sensible para el partido contra Ecuador. Y si vamos a jugar contra Ecuador de visitante en Quito, yo te digo desde ya te digo, yo le coloco a Cuba, ya va a estar recuperado, ¿verdad? Y Villasanti a la derecha. Y Damián a la izquierda. Exactamente. Como también Viera. A ver, acá se va a poner picante la cosa. Vamos con el siguiente, nominado en el 1x1. Julio Enciso Egar. Vamos a darle tiempo a los muchachos. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactostrebol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactostrebol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Suavizantes para ropas base. Disfruta de una experiencia única que deja tus ropas suaves y perfumadas. Fórmula ultra protectora de los tejidos que suavizan las arrugas y con microperlas que liberan una exquisita fragancia. Fragancias cuidadosamente seleccionadas. Elegí la que te va a acompañar durante todo el día. Bueno, Julio Enciso va a generar seguro que siempre genera controversia. Yo te digo que no jugó bien. No jugó bien. Esperá, Ariel, esperá. Que me disculpen los encisistas, pero no jugó bien. Tranquilo, Ariel. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible, 15% de descuento con cualquier medio de pago y con tarjetas Itaú podés financiar hasta 12 cuotas sin intereses. Y eso no es todo, llévate un Hopi de regalo comprando 4 cubiertas, 180 días, Kumo Tire. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Aprovecha esta oferta. Con cubiertas Kumo, llévate tu Hopi y 12 cuotas, 180 días de garantía. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976101010. Avanzá siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Un saludo al querido Alan. Voy a empezar con Fabio, que está más tranquilo hoy. Y vino, ¿cómo es tipo el que dice Robert Sin, que me agrandadito? Sobradorcito. Para mí, bien que no haya sido figura y que no haya jugado bien, porque esto también va a ser una lección para él, que no siempre va a ser la estrella del equipo, que no siempre sus aportes van a ser demasiado positivos. Y ayer se pasó mucho en el partido, se pasó revoluciones, no descargó cuando tenía que descargar la pelota. Ayer sí exageró demasiado buscando individualismo y sobre todo protagonismo. Y creo que con esto ojalá se dé cuenta Julio que si él no está para rendir alto y no jugar en lo colectivo, va a ser suplente. Puede ser suplente y hay otro que se va a destacar por encima de él siempre. ¿Qué pasa? Pregunto nomás yo. Si lo pone a Ramón Sosa y le da la confianza y Ramón Sosa la rompe, ahí Julio puede comerse banco. Y mira que... O Ramón Sosa no es de la característica de Julio Enciso. Por donde lo puso Alfaro en este combo, no. Después cuando entremos con el tema de los suplentes, porque Ramón también me parece que entra en la categoría del debe en relación a la expectativa. Yo creo que lo de Julio Enciso
para un equipo que jugó de 8 para arriba, jugó para 6. No descarto que también le habrá pesado que ayer jugaba su primer partido en el Defensores del Chaco por eliminatorias. Porque ayer hacíamos el conteo y él había jugado en Ciudad del Este, había jugado en la cancha de Cerro, pero era la primera vez de Enciso y la gente rápidamente tuvo su veredicto porque perdió la jugada donde él tendría que haber marcado la diferencia. Él cumplió, me parece medianamente, con un rol táctico que era un poco taponar a Andrés, que Alfaro después decía es un 10 que juega 5 o para nosotros es 6. Está aprendiendo esa cuestión de la obediencia táctica, pero yo creo que no, Bruno, porque él no jugó como el wing o el extremo en el 4-3-3. Él jugó casi como el que juega por detrás de Pita, el que es libre, y en ese rol no está Sosa. Sosa es el que juega por una de las bandas, por eso Sosa entraba en vez de Diego Gómez, que jugó por la derecha, y no por Enciso, y cuando Enciso se cansaba entraba Cuenca. La vez pasada no pudo entrar en Uruguay por lo de Bobadilla, pero en ese rol yo creo que no, y cuando acá se habla, porque es justamente no ir de un extremo al otro, cuando se dice, no, pero se le critica por cuestiones extrafutbolísticas. La crítica puede ser tranquilamente futbolística como estamos haciendo acá, claro, es y tampoco va a ser un escándalo porque si no vamos a ir de un extremo de se le critica porque, como decía Wilson, que es el primer encisista acá en el equipo, se le critica por el tema de cómo es la red y todo eso. No se le puede criticar cuando tuvo un mal partido, claro que sí, y adosar un poco a lo que vos decías. Por eso marcaba que hoy por hoy el que marca la diferencia en el equipo es Diego Gómez. Pero por ejemplo, si Ramón se gana un puesto, una posibilidad puede ser que Almirón juegue más arriba. Pero sabes que yo rescato lo de este muchacho. Vuelvo a insistir con esto. El mensaje que dio, repito esto en su cuenta de Instagram, ¿verdad? Y voy a leer textualmente. Julio Enciso, una noche inigualable, así todos juntos, por un mismo objetivo. Gracias Dios por este partido y por este momento, a seguir mejorando. O sea, él es, evidentemente, cuando dice a seguir mejorando, es consciente, o sea, y bueno, eso es muy importante. Vamos por Miguel Almirón, muchachos. Sí, Edgar. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Con los televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Hierbas medicinales para el mate mañanero, edulcorantes para endulzar tu día. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Centro del Neumático es ahora CENEU Centro Automotriz. Todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios. Sucursales en Asunción, Roque Alonso, Encarnación, Ciudad del Este, Santa Rita, Coronel Oviedo, Ñemby y Villa Elisa. CENEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Almirón. A mí me encantó ayer Almirón el grado de compromiso que tuvo porque hizo un esfuerzo tremendo. Inclusive yo te diría que me gustó más cuando Paraguay no tenía la pelota, en la marca, en el desgaste que hizo. Y ahí entra el mensaje que vos decís, Alfaro. Sí, porque sí, no era cuestión de que él se pueda lucir futbolísticamente con una pisada, un taco, o sacarse encima uno o dos jugadores. Eso no era lo que se le pedía al Almirón. Era el compromiso, la garra, de transmitir otras cosas, ¿verdad? Para esta selección. Y es lo que hizo, ¿verdad? Me parece que él, desde la entrega, desde el carácter que mostró de pelear todas las pelotas, ahí estaba el objetivo de Alfaro de hacerlo crecer desde ese lado. No precisamente lo futbolístico, porque lo futbolístico que se puede descubrir de Almirón, ¿verdad? Porque ha sido muy bueno y hay que acostumbrarse que lo vamos a tener a la izquierda con Alfaro. Isidro Pita.
¿Qué apuesta? Perdón, quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Es el 9 ya? Sí. ¿O dependerá del... Para mí no va a depender. ¿Dependerá de qué? ¿Del rival? Claro, Alfaro nos demostró que si él tiene una idea, va a ejecutar esa idea. Él tenía la idea de que Cáceres iba a ser el marcador de Vinicius. Sí. Y que Velázquez iba a ser en el Centenario. Yo veo que la mayoría de los partidos va a jugar Pita. Por todo lo que ya habló de él, ¿verdad? La previa, cómo destacó su trabajo, se fue a verlo en la cancha, justamente en Brasil. No es que quiera hacerme el autobombo, pero reconozcan, nena, que yo siempre me jugué por Pita. En realidad, Ariel. ¿Ariel? No, pero yo en la convocatoria previa ya le pedía por él. ¿Y Ariel? Antes que se haga la lista convocado, pero tiene que estar Pita. Coincidíamos reservado cuando salió, cuando informábamos. Pero Ariel se jugó porque sea titular. Claro. No, yo también. Y bueno, es que nos den el crédito a los dos. Y bueno, y los dos, entonces, ¿cuál es el problema? Hoy en paz. ¿Cuál es el problema los dos? Bueno, entonces, no vamos a pelear. Bien. Hoy estamos todos felices. Claro, te pongo por ejemplo pero un a ver, escenario. Dame un ejemplo rápido. Te pongo el ejemplo. Arce, que está jugando muy bien en Liga. ¿Dónde el partido contra Ecuador? Un ejemplo nomás, si bien, para que se entienda, ¿verdad? Por eso es filósofo, sí, Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes al 519-9000. Atención, Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la Albirroja, y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios, o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Estamos con Licia Ayala, jefa de marketing de Farmacias Catedral. Licia, gusto de saludarte, te hablo Bruno Pon, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Bien, hoy más felices que nunca, así que contanos más noticias positivas y buenas de la mano de Catedral. Hoy realmente es un día crucial que tenemos en Farmacias Catedral, porque los días miércoles ya es más que un clásico contar con las ediciones de descuentos reales, donde vamos hasta 50% de descuento en categorías realmente así súper importantes y de primera necesidad más que nada, y por sobre todo que estos descuentos son con todos los medios de pago y son en todos los canales de venta, ya sea en nuestros más de 145 locales a nivel país, ya sea llamando al delivery, ya sea escribiendo al WhatsApp, ya sea ingresando a nuestra página web. Los descuentos son los mismos, y como les dije también, con todos los medios de pago. Estos descuentos pueden adquirirlos ya sea pagando con tarjeta de crédito, de débito, transferencia, QR, efectivo, lo que tengan disponible. Estos descuentos no varían, y como les dije, son realmente en todas las categorías. Tenemos categorías que llegan hasta el 50% de descuento, como es el caso de pañales para niños, cuidado personal, tenés cuidado bucal, tenés cremas faciales y corporales, vitaminas y suplementos que también van a hacer hasta este porcentaje de descuento, y un sinfín de productos que realmente va en base a sus necesidades cotidianas. Muchísimas gracias, como siempre, Catedral, impresionante. Muchísimas gracias, Lizy, por atendernos. Un fuerte abrazo y que tengas un gran día. Gracias. Les recuerdo nada más el delivery, que es el 627-7000, y WhatsApp 0982-927-610. Muchas gracias por el espacio. Lizy Ayala, jefa de marketing de Farmacias Catedral.
Fabio, los que entraron. Y realmente otra vez dio en la tecla Alfaro con los cambios, lo de Velázquez muy bien para posicionarse, inclusive el técnico confesó que entre los centrales arreglaron la capacidad de que uno pueda definir el perfil del otro, ¿verdad? Es decir, Valbuena dijo, yo me voy a acomodar acá porque Velázquez va a jugar mejor a la derecha, entonces Velázquez hizo un muy buen trabajo también, impecable, muy bien Velázquez para trabajar el juego. Después, el que no entró bien otra vez es Ramón Sosa, definitivamente. En lo táctico bien, para ayudar también el trabajo a Juan Cáceres, en ese sentido sí, hasta inclusive salva una jugada de gol, pero en la contra él no estaba encendido, parecía no estaba iluminado para comandar alguna. Se percató que Ramón no arrancó. No, Arce fue que llevó, Arce entró bien también. No le hizo el acompañamiento. Exacto. Por el costado, se quedó. Arce tenía que entrar justamente para enfriar el juego y llevar, aguantar pelotas arriba, hacerle correr a los centrales para que se pueda alargar Brasil, ¿verdad? Y no llegue tan rápido otra vez a nuestro arco. Entonces cumplió dentro de lo suyo Arce, pero no lo acompañó mucho Ramón Sosa. Eso me sorprendió. Desde lo futbolístico me parece que le faltó estar más lúcido a Ramón Sosa en el juego. Pero me parece que en líneas generales cumplieron su trabajo, primeramente que era el de defender, ¿verdad? En un momento para cerrar lo de Paraguay, ya vamos a la nota con Cáceres, la figura, Juan Cáceres. Vamos con Edgar, y ya lo escuchamos a Juan Cáceres en las 7:30 AM, y después ya la noticia destacada. Hoy comienza el campeonato, hoy juega Cerro Porteño, ya va a estar Juanma, nos va a contar Fabio. Programación, hay ya horario definido. Libertad Cerro Porteño 18:30. El sábado. El sábado. Probablemente Defensores del Chaco. Creo que ya está confirmado Defensores del Chaco. Sí, confirmado, Fabio. Perfecto. Bueno, eso vamos a hacer todo el repaso. Va a venir Johnny, mañana juega Olimpia. Volvemos a modo campeonato, sí, Edgar, por favor. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga, Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. www.regimiento8.com.py. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteo. Bueno, atención, Juan Cáceres, señores, tremendo el partido que hizo, tremenda la apuesta de Alfaro de ponerlo como lateral después del muy buen rendimiento que tuvo Gustavo Velázquez. Nos contaba el propio padre de Juan Cáceres que un día antes él ya sabía que iba a jugar, que le confirmó esto el propio director técnico. Juan Cáceres, jugador que pertenece a Lanús. A Racing, que pertenece a Racing y está a préstamo en Lanús. Vamos, por favor, Juan Cáceres en una nota que le había hecho Federico Arias, contando todos los detalles de su historia de vida. Yo ya estoy nacionalizado, así que solamente tengo que volver a Paraguay para poder ir a retirar el pasaporte. La cédula ya la tengo. Ah, la cédula ya tenés. Sí, me falta el pasaporte. Importante, ya tenés, ya claro, la nacionalidad paraguaya, vimos sí aquella foto, con la cédula ya tenés, queda el pasaporte, o sea, ya está nacionalizado vos.
Sí, ya estoy nacionalizado. Bueno, naciste en Docsud, ¿tu papá es paraguayo o tu papá y tu mamá son paraguayos? Toda mi familia es paraguaya. Toda tu familia. Cristian Miguel. Va de distintos pueblos, de General Aquino, San Pedro, Lloré, con familiares ahí. General Aquino decías, ¿y el otro? San Pedro y Lloré. Ah, en el norte. En el norte. El norte de nuestro país. Sí. Juan José, ¿estuviste cerca o te ofreció alguien a Cerro Porteño el tiempo atrás? Sí, estuve cerca, pero no se pudo concretar. Pero estaba la intención de que venga a jugar a Cerro Porteño. Sí, me llegó esa información ahí. Mi representante. ¿Iba a salir un préstamo? Sí, préstamo. ¿Miguel? ¿Cómo te va, Juan? Hola, Miguel. Hola, Miguel, ¿todo bien? Bien. Ahora, esto después del proceso de adquirir la nacionalidad paraguaya, ¿hubo un contacto más fluido con Guillermo Barros Quiloto, Juan? No hubo ni un contacto, pero lo que sí sé que me están viendo, pero como no pude tener minutos en Racing este último año, no pudo llegar la citación. Ya. ¿Y cómo te enteraste que te están viendo? Porque yo estoy hablando con uno que está en la directiva ahí en Paraguay. ¿En la directiva? Y bueno, cuando estuve allá en Paraguay tuve una charla con Justo Villar también. Ah, bueno. ¿Está todo dicho? Ah, claro que están. Sí, está como gerente de selección, ¿verdad? Sí, es el gerente de la selección. Claro, están mucho encargados los papeles también y toda esa cuestión. Mismo. Y contanos, Juan José, decías querer tener minutos, vas a seguir en Racing el año próximo, ¿estás buscando algún préstamo? Y mi intención es quedarme en Racing y pelearla ahí, pero bueno, si hay otra opción, la analizaremos con representantes. Porque vos sabés que la temporada próxima en marzo ya arrancaría la eliminatoria. Sí, ya estoy enterado de eso. Claro, por eso sería bueno si estás jugando, ¿verdad? Para comenzar desde el arranque. ¿Y qué conoces del fútbol paraguayo? ¿Conoces algo del fútbol paraguayo? No conozco nada, pero tengo amigos jugando en General Caballero. Guillermo Auche es un amigo mío porque él pertenecía a Racing y entrenamos juntos. Y bueno, en Libertad también Garejo, que fue compañero mío también. ¿Y Matías Rojas está en Racing también? Matías Rojas. Sí, Matías Rojas está en Racing. 22 años tenés, Juan José, 22. Sí, 22, del año 2000. Categoría 2000. Y bueno, che, falta el pasaporte. ¿Para cuándo te dijeron que retirarías el pasaporte? Y yo en realidad el jueves lo podía retirar, pero yo como el jueves a la madrugada tenía el vuelo de vuelta, no pude sacarlo. Tengo que firmar, me tienen que hacer la huella de nuevo y ahí puedo retirar recién. ¿Y tus padres son hinchas de algún club acá en Paraguay o no? Sí, mi papá de Cerro Porteño, pero después casi toda mi familia Olimpia, algunos. Mis tíos de parte de mi papá Olimpia, y el único hincha de Guaraní, el hermano de mi mamá, muy fanático. ¿Tu tío también es fanático de Guaraní? Sí. Pero tu papá de Cerro. Mi papá de Cerro. ¿Y en medio de eso vos tenés alguna preferencia o Racing nomás? Y a mí me gustaría Cerro, por parte de mi papá. Cerro Porteño, ahí está ya, ¿quién lateral derecho de Cerro, Miguel? El Beto Espínola está ahí. El Beto Espínola. Sí. Está bien. Y bueno, Juanjo, a ver si sale algún... ¿cómo tu apodo? ¿Juanjo? ¿Te dicen cómo te dicen? Acá me dicen Paraguas. Paraguas, claro. Pero cuando venga acá a lo mejor te vamos a buscar ya otro apodo. ¿Verdad? ¿Tenés algún apodo de chico o no? No tengo ni un apodo. No, acá seguro algunos de sus compañeros... Los muchachos van a buscar ya uno. Sí.
sí. ¿Y cuándo fue la última vez que hablaste con Justo Villar? Capaz que me van a decir Nambilo, no sé. A ver un poco, voy a mirar tu foto, Vivian. La pucha entra, Nambilo. Está bien. ¿Cuánto medí, Juan José? 1.77 o entre 1.80 también por ahí. No me estuve midiendo últimamente. Bueno, Juan José, un gusto y ojalá te salga bien todo, ¿sí, Miguel? Sí, con el guaraní, ¿qué tal, Juanjo? Ahí un poco, entiendo todo, pero ahí más o menos hablo, de vez en cuando. ¿Y qué palabras por lo menos tenés afinadas? Nada, de que más o menos añel guaraní, alguno de esos. No, lo básico ya está, para entrar al vestuario ya está. Sí, ya está, ya. Sí, lo básico sí. Justo Villaro, guro, que son los mensajes, la Juan, o la paraguayo, pues, ¿sabes? Enseguida voy a aceptar. Sí, no, me quedé la garra guaraní, ahora el coche, quiero jugar en la selección paraguaya, y yo hice. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puixupe Quitadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol, no te olvides. Ello Puixupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Vamos a los resultados registrados en las eliminatorias. Colombia le ganó 2-1 a Argentina. En este partido, en el final, pegó una cámara Dibu Martínez y puede ser sancionado por FIFA y suspendido. De la nada. Porque sí. el camarógrafo está haciendo su trabajo, Claro, le tocó después del partido. Inclusive Dibu le estaba saludando a los adversarios, a los rivales, y cuando lo vio, lo cacheteó. Y podía haber una sanción. Se habla inclusive de 3 partidos. Si son Hay 3, un comunicado ya de... Si son 3 partidos, se perdería inclusive el partido con Paraguay, ¿verdad? Ojalá. De esta manera entonces. Colombia le ganó 2-1 a Argentina, lo que decíamos. Ecuador, nuestro próximo rival, le ganó a Perú 1-0, gol de Ener Valencia. Un cabezazo que le sirvió al equipo de Becachese para poder ganar el partido. Chile perdió de local 2-1 ante Bolivia, y ya en la prensa boliviana también empezaron a comparar el trabajo del anterior técnico, Sago, que es brasileño, y el trabajo de este nuevo técnico Villegas, ¿verdad? Pusieron por un lado perdedor, lo llamaron perdedor a Sago, y por el otro lado Villegas ganador, porque ganó los 2 partidos. Combo perfecto de Bolivia para ganar 6 puntos más en estas eliminatorias. Venezuela y Uruguay empataron 0-0 en un partido en donde estuvo cerca de ganar Venezuela. Estuvo cerca de ganar Venezuela, si no fuera por Rochet, el arquero, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bruno en algún momento le pregunta, ¿cómo está? ¿Quién está? Uruguay está, y Roche fue fijo. No. Le cascoteó Venezuela. No, pero fue en ese momento. Bueno, y la victoria para hoy 1-0 sobre Brasil. Recordando la tabla de posiciones, Argentina 18 puntos, Colombia 16, 15 en el tercer lugar para Uruguay, cuarto lugar para Ecuador, que tiene 11, Brasil tiene 10, al igual que Venezuela. 9 puntos para la selección de Paraguay en el séptimo puesto, octavo puesto para Bolivia con 9, 5 puntos para Chile, y Perú tiene 3 unidades. La próxima fecha, Bolivia va a recibir a Colombia en el Alto. Ecuador recibe a Paraguay en Quito. El 10 de octubre sería este partido entre Ecuador y Paraguay. Venezuela va a recibir a Argentina, seguramente nuevamente en Maturín. Chile, Brasil.
en Santiago, otro de los buenos partidos que se vienen a fecha 9 de las eliminatorias, y Perú va a recibir a Uruguay en Lima. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón, paraguayo como vos. A todos les gusta. Pechugón. Asistencia médica San Sebastián. Medicina prepaga. Planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Vamos al campeonato local. Hoy comienza la fecha 10 de este torneo clausura. El primer partido vamos a tener a Sol de América enfrentando a Libertad, partido que va a arrancar a las 17:30. Arrancamos las 5 la previa con Darío en lo que va a ser este partido. Arbitraje de Mario Díaz de Vivar. En el bar estará Carlos Figueredo. Choque de fondo para esta noche, 20 horas en la Nueva Olla. Cerro recibiendo a Trinidense. Arbitraje de David Ojeda, en el bar estará Ulises Mereles. Ahí vamos a estar con Bruno y con Dani para lo que va a ser este compromiso. Del equipo de Cerro está anunciada la dupla de volantes Piris Damota, Rafael Carrascal. En la ofensiva, Churín está para arrancar nuevamente dentro del equipo. Fueron convocados Cecilio Domínguez y Francisco da Costa dentro de lo que tiene que ver con Cerro Porteño. Y las novedades, Trinidense también, que se juega mucho con respecto a lo que tiene que ver también con el acumulativo y en el promedio también, para ir mejorando, ya que no está teniendo una campaña como la que tuvo el año pasado. Tenemos estos dos partidos, recordando que mañana jueves vamos a tener el partido entre Luqueño y 2 de Mayo, 17:30 horas, el arranque de este partido. Mañana, en cancha de Nacional, en el Arsenio Orico, va a estar jugando el equipo local ante Olimpia, el líder del torneo clausura. El viernes, General Caballero va a recibir a Ameliano en Caarendú, y también el viernes a las 20 horas el partido entre Tacuaré y Guaraní, que se va a jugar en Villa Ayes, en el Facundo de León. El partido que va a cerrar entonces esta fecha 10 del torneo clausura. Y la fecha 11, recordemos que se confirmó para el sábado el escenario del Defensores del Chaco para el partido entre Libertad y Cerro Porteño. Único partido el sábado por la fecha 11. Libertad Cerro Porteño, 18:30 horas en el Defensores del Chaco. El domingo va a jugar Olimpia ante Luqueño. Sigue este partido en Encarnación. Se va a jugar a las 18:30 el domingo. Entonces vuelve al Villa Alegre Olimpia para enfrentar a Luqueño. Esto ya por la fecha 11 del clausura. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Ya tiene Almirón, vamos Almirón.